Mesa Central. Con algunos minutos de anticipación por todo el material que tenemos para esta jornada, iniciamos esta edición de Mesa Central en la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio en todas nuestras plataformas, por cierto, y con la sensación de que teníamos un programa preparado para hoy que, en fin, se da vuelta patas para arriba, literalmente, se da vuelta de cabeza para asumir la realidad y asumir también el estado de ánimo que inunda a muchísimos de nuestros compatriotas en una jornada como esta, el día después de que se ha conocido un atentado horrible que de alguna manera cambia las cosas en materia de lo que se llama o lo que hemos conocido como violencia rural, que cambia las cosas en materia de terrorismo, de seguridad en nuestro país y que vuelve a poner a la macrozona sur, a la provincia de Arauco, a la región del Biobío, también a la Araucanía en el centro de la preocupación de todo el país. De eso vamos a empezar en esta edición, donde vamos a estar con Carolina Toa, la ministra del Interior, con Franco Parisi y también con nuestra mesa de análisis con nuestros columnistas de hoy. Angélica Bulnes, ¿cómo estás, coneja? Muy buenos días. Buenos días. Y también con Quique Mujica. ¿Cómo estás, Quique? Buenos días. Muy buenos días. Oye, está difícil partir el programa porque hay una sensación, yo no sé si la comparten, pero yo me quedé con la sensación ayer en la transmisión de Tele 13 de que hay un estado de ánimo muy perjudicado, muy quebrado después de lo que pasó. Sí, bueno, como lo decía el general Yáñez, es raro que maten un carabinero, 3, además con la cizaña que lo hicieron, gente más joven, cabo, gente de la zona también, y da cuenta, bueno, yo creo que es muy anticipado establecer culpabilidades, pero hay pistas, hay que empezar a buscar y además la investigación me imagino que tiene que ser rápida porque la necesidad que tiene, como dices tú, la ciudadanía de tener resultados policiales son claves. O sea, la pregunta es si logramos traer un delincuente desde Colombia, ¿cómo no podemos detener a los tipos que están en una zona que es limitada, y de ahí vamos a hablar más adelante, en la zona que le dicen el Triángulo de la Bermuda, o el Triángulo de la Violencia, el Triángulo Rojo, que es toda la zona que va Cañete, Tirúa, Contulmo, con una cantidad de atentados gigante. Ahí está el lago Lanalhue, que tiene que concentra. Sí, ahí vamos a entrar en detalles, pero le preguntaba a Pablo Urquizar, que estuvo delegado presidencial en la zona durante el gobierno de Piñera, cómo en la carretera está la P72, la famosa P72, y me dice que no hay ni una luz. No hay, es una, ¿cómo le dicen? Boca de lobo. Claro, que además que me dice que las casas están no aledañas, la mayoría no están aledañas a la carretera. Al camino. Entonces, una oscuridad además, camino absoluta. Bien chico, un infierno. No hay, obviamente, que ninguna cámara, y uno dice, bueno, ¿por qué no ponen cámaras? Porque las destrozan en un minuto. Claro, esa es la zona, y esa es la zona que ocupa básicamente toda nuestra atención. Yo primero me gustaría partir dando el pésame a la familia de los 3 carabineros, de Carlos Cisternas, de Misael Vidal y de Sergio Arévalo, a la institución que estaba de aniversario ayer y por supuesto también a todo el país, porque esto yo creo que es un ataque contra el país completo. Y en eso tiene razón el Quique en términos de que la justicia puede provocar un mejor duelo a nivel colectivo. Por supuesto, para la familia es otro tipo de duelo, pero a nivel de la sociedad hay un duelo muy importante que de alguna manera se satisface con la justicia. Bueno, yo creo que todos nos sentimos amenazados con esta situación, si no es solo contra carabineros, es que pasa en una parte del país que pueden matar de este modo a 3 carabineros en la ruta más importante que une Cañete con Tirúa, que como dice, a mí lo que me explicaban es que esta es una zona en que hace mucho rato que está convertida en una de las zonas más peligrosas del país y que de alguna manera de facto hay un estado de toque de queda. Desde las 8 de la tarde en adelante nadie circula por ahí. Nadie sale. No hay ningún auto particular que tú te vas a encontrar por ahí. Eso es lo que alegaba la gente ayer. De hecho, eso es lo que alegaba la gente. Esto es de todos los días. Que hay un toque de queda exacto. Los bomberos. Dicen, bueno, aparece en las declaraciones, unas declaraciones en el Mercurio, las leí, no sé si están en la tercera, pero en el Mercurio al menos, donde dice, no vamos a ningún llamado. Exactamente, cuando recibimos el llamado. Si no vamos con carabineros. Si no vamos con carabineros porque tenemos que cuidar también a bomberos. Gente, entonces, claro. Y es una zona con muchos caminos, esto es como en la costa a la altura de Victoria, en la zona de la costa. Claro, esto es en línea recta hacia el oeste desde la ciudad de Los Ángeles. Exacto. Es la zona más va a la costa. Claro, Los Ángeles y Temuco, pero en la zona de la costa. Un poquito al sur del Lebu. Sí, ahora, insisto, todos los estudios que se han hecho, Atisba, del arquitecto Iván Poduje, hizo un mapeo de la zona con muy interesante, que se los voy a subir a Twitter, donde pone los puntos de violencia crítica y las carreteras con violencia crítica, haciendo un consolidado de todos los atentados que ha habido, que son infinitos. Y claro,
la zona de todo ese camino, la P72, el camino del P72, es zona sí. roja. Hay como 4 zonas rojas de violencia crítica, o sea, sin Ahora, Dios ni ley. La violencia en esta zona se supone que había disminuido en el último tiempo, porque es una zona que donde se supone que tiene mucho dominio, mucha presencia la resistencia mapuche lafkenche, que está bastante desarticulada. Ya hay varios detenidos, hay varios presos de la resistencia mapuche lafkenche. Entonces, por ejemplo, las cifras que te daban es que, comparado con el año pasado, en esta zona habían disminuido bastante, uno, el robo de madera, dos, el tipo de los delitos, como alrededor del 30% en relación al año pasado. Entonces, toma muy por sorpresa que esto ocurra. El nivel de choque ayer que había en todos los sectores, o sea, los llamados para despertar, cuenta hoy día el Mercurio, que la primera que empezó como que recibe la noticia, o que despierta para recibir la noticia y empieza a alertar a todo partiendo por el interior, es Pía Mondaca, que es la jefa de gabinete de la ministra Toa, y empieza a dar la alerta, y imagínate, 2 de la mañana, por ahí, esa hora empiezan a despertar todo el gabinete, la instrucción inmediata es que todos al día siguiente, a las 8:10, o sea, una serie de ministros, pero también se convoca a hartas autoridades, a las 8:10 de la mañana en el grupo 10 de la FACH, para partir inmediatamente la coordinación que se ve ayer, que es una coordinación, una presencia fue rápido, del sí, Estado. Exactamente. No es una presencia del gobierno, es el Estado el que está ahí rápidamente en los Álamos, se ¿no? quiere dar esa señal de que esto, o sea, uno de como la importancia que se le da. El general Yáñez parte antes, o sea, el general Yáñez ya estaba... Bueno, porque de pronto se cancela la ceremonia se de la cancela mañana. la ceremonia, la ministra Toa también parte de madrugada, y a las 8:10 que terminan llegando, no sé, como pasadas las 11, el subsecretario Monsalve, por otra parte, estaba en Colchanes, si no me equivoco. Entonces, bueno, desde distintas partes, el Estado, digamos, se empieza a activar, y llegan las distintas autoridades para dar precisamente esa señal, una señal de Estado, y además de que a cargo de la investigación de esto van a estar los mejores. Por ejemplo, viaja la directora del Servicio Médico Legal para hacer pericia. Entonces, que es la que hace declaraciones ayer en Concepción. Exactamente. Dice, nos vamos a tomar todo el tiempo que se requiera. Un dato, respecto de cantidad de eventos, tengo un dato general, pero en cantidad de eventos de lo que se conoce como violencia rural, que parece un eufemismo a esta altura. Crimen organizado rural lo llamó el fiscal Trujillo. Claro, en 2021 es el PIC, 1.683 eventos, en el Biobío 559, eso bajó el año pasado a 966 en general en la macrozona sur, las 4 regiones, y a 263 en el Biobío. Oye, o sea, mira, menos de prácticamente la mitad. Ahora, no lo vimos, esta es una zona, un segundo, Quique, es una zona que está militarizada, o sea, que está en estado de excepción. Esto ocurre en una zona que está resguardada por las Fuerzas Armadas. Hace mucho rato, llevan 2 años en estado de excepción. 2 años, o sea, es muy grave. Si 45 veces se ha renovado el estado de emergencia. Me envía Iván Puduje a ti para el último estudio, 24 de abril al 23 de mayo. ¿Ya? Ahora. O sea, hace justo un año. Sí. No, ahora. Entre el 24 de abril se realizaron 36 atentados. 24 de abril, estoy medio perdido. Pero mira, son 36 atentados y en todos los rankings que aparecen, en el libro de Pablo Urquizar, claro, que Ercilla, tiene varias páginas dedicadas a la ruta P72. Claro, digamos. este libro lo recomiendo y lo sacó mucho antes de esto, y todas las zonas son Ercilla y Cañete, los atentados donde se concentra esto. El atentado más, miren, porque dicen que me lo dio el dato Urquizar, no es mío. El atentado más grande ha sido uno de la resistencia mapuche lafkenche cuando quemó 33 autos, ¿se acuerdan? 33 camiones. 33 camiones, ¿ya? ¿Y eso fue cuándo? 28 de abril del 2022. Ya. O sea, hoy día es 28 de abril. Ya. Entonces, misma fecha. Empiezan los vasos comunicantes, claro, es decir, a ver, les tomaron detenido como decía la Angélica, les tomaron detenido a líderes. Varios. Hace varios, o sea, sí, hace como un 18. tiempo, sí. Segundo, se cumplen 2 años esto. Tercero, el aniversario carabinero. Cuarto, lafkenche, la resistencia mapuche lafkenche es el único grupo de todos que dentro de sus enemigos está la policía. Ya. Porque todos tienen, obviamente que hay batallas con la policía, pero que se declaren contra la policía es lafkenche. Este grupo, resistencia claro, mapuche porque lafkenche. unos se declaran son contra la las iglesia, contra las forestales, claro. claro. Estos tipos es contra carabineros, partieron atentando contra carabineros, entonces... Ahora, no es su único objetivo porque como hemos roban visto... madera. O sea, bueno, no, y en términos de atentados, el lago Lanalhue, que está ahí, un poco al sur de la zona donde... ¿Queda alguna casa en el lago Lanalhue? Claro, son casas y pequeñas, las quemaron estos personajes prácticamente todas. fueron los mismos del Molino Brolmus.
Claro. O sea, son toda la resistencia mapuche que opera en esa zona. Entonces el análisis que hace... Perdona, a propósito del molino Grolmus, No, digo que te doy un dato. a propósito de esto es que estos grupos lo que hacen es control territorial. Claro. La zona, esta carretera es de un grupo. No es que entren y salgan, no. Es de un grupo que tiene las armas para protegerlo, de la policía y de otros grupos que quieran meterse. Tienen bien dividido. En este caso, esta carretera, esta zona es de la resistencia mapuche lafkenche. Me dicen, bueno, no se lo han adjudicado. Porque no había estos grupos terroristas siempre se adjudican. Sí, porque pero no siempre lo hacen inmediatamente. Me dice Urquizar que no, que en este caso este grupo nunca se adjudica atentado. No, la CAM dice que amamos los camiones, fuimos nosotros. No, este grupo me dice Urquizar que no tiene antecedentes. Pero a mí lo que me dicen es que además en general, cuando la adjudicación no es necesariamente inmediatamente después de las horas siguientes. A veces se demora más. Muchas veces es porque dejan un lienzo. Exacto. Que eso ha ocurrido en ha pasado. En la me parece cercanía, que la quema de camiones y un lienzo al lado. Claro. Sí, estos tipos habían alegado hace un tiempo atrás porque sus dirigentes que están en prisión preventiva estaban bajo medidas de seguridad, delicados de cutia más, una paradoja, que eran atentatorias contra los derechos humanos, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Bueno, y además hay otras cosas que han pasado, Quique, porque no solo resistencia mapuche lafkenche, que puede ser, o sea, puede ser las hipótesis. Condena para Héctor Yaitú, líder histórico de la CAM. Claro. Que se dicta la sentencia el 7 de mayo. Claro, lo que pasa... Vaya coincidencia. Ahí me dice que hay dos lecturas. Una, la lógica. Esto es para hacer un acto en contra de la sentencia contra Yaitul. Y la otra lógica, que de nuevo los grupos, estos grupos que ven que la CAM está debilitada, hoy día la tercera dice que el 60%, según fuentes policiales, 60% de la CAM está desarticulada. Están detenidos los principales líderes, el principal líder por lo pronto va a pasar buena parte del resto de su vida en la cárcel, si no la completa. Entonces me dicen, ¿qué pasa? Que al vacío poder de la CAM, de la madre de toda la organización en la CAM, de la cual derivan buena parte, algunos estas se supone que son como escisiones, ¿no? Son escisiones porque eran muy blandos, porque no atentaban contra la policía, etcétera. Entonces me dicen, claro, no es el momento para clavar la bandera que la CAM murió y está surgiendo un grupo poderoso que es capaz de hacer lo que hizo ayer. Una cosa audaz como la de ayer. Perdona, solo dos datos. Uno que me dicen que son, aparte está el del lago Lanalhue, está el lago Yeuyeu, y en ese también quemaron todo lo que estaba en el borde. Y a propósito de fechas, escriben los hermanos Grolmus Fritz hoy una carta en el Mercurio. Dice que hoy se cumple un año de la muerte de Helmut Grolmus. Y en agosto se van a cumplir 2 años, el 29 de agosto, del atentado terrorista en ese molino. O sea, después del atentado, esto le costó la vida al dueño. 2 años de los quema los camiones. Prácticamente un año del atentado, o sea, 2 años del atentado. La quema los camiones y el aniversario carabinero. Por eso te digo, la fecha tiene harto simbolismo. Pero además esto estamos hablando de las hipótesis, porque todavía no sabemos, pero el elemento narcotráfico, porque ustedes ven, esto es una zona costera. Y a mí lo que me dicen es que también ha empezado a haber penetración de droga en unos lanchones, o sea que eso se comenta en la zona. Que entraba o salía de droga por la vía marítima. Unos lanchones que también... Que el mar está ahí cerca. Esto es una zona de costa, está al lado. Claro. Y es una zona además muy emboscada, está lleno de caminos forestales, rurales, entre medios, súper emboscados. Entonces, lo que me planteaban es que lo que se cree en el sector es que el toque de queda que se dictaminó ayer, fue 8 y 7 de la mañana, claro, que hoy día se va a reevaluar si sigue. Es sobre todo porque se cree que los autores de este atentado estarían escondidos por ahí, y entonces para ir cercándolos, porque para efectos de lo que yo le decía, de la comunidad ya vive el toque de queda de 8 a 7 de la mañana. Pero el sentido del toque de queda es hacer más difícil los movimientos. Exactamente. Y estos sujetos tienen otra particularidad, buena parte son de Santiago, no son de la zona. De hecho, uno de los detenidos, el cabecilla... ¿Los integrantes de la resistencia? Claro, se llama Tete Catrileo, ese viene de Santiago, se instaló en una zona, llegó al negocio al final, y es lo que dice la PDI hace rato, que hay una emigración desde Santiago a la zona, porque hay un buen negocio de venta de droga, robo de madera, que mueve millones y millones de dólares. O sea, aquí tenemos, la PDI, a mí, el general Muñoz, o sea, el director Muñoz, cuando estaba todavía en el cargo, me comentaba que la cantidad, hay como 4 o 5 magnates ¿de robo de madera? Claro, que son tan identificados, no es mucha gente, son los dueños del negocio. O sea, un negocio, como dijo el fiscal Garrido, que es lucrativo, y por eso él dijo, ya no hablemos más de violencia rural, mi foco es crimen organizado rural que no se diferencia
mucho del crimen organizado que hay en las poblaciones de Santiago por venta de drogas. O sea, aquí no me vengan con que haya una causa política. Claro, detrás. como Acá hay una reivindicación. Claro. ¿Y qué es lo que termina consiguiendo éxito para la Fiscalía en el caso de Héctor Yaitul? Porque termina condenado por atentado a la autoridad, ¿cierto? Por ley de seguridad del Estado, por usurpación violenta, por robo de madera y otros delitos. Claro. O sea, pero no por ley antiterrorista, que es lo que acaba de decir Manuel Monsalve allá en Concepción, donde dice, no vamos a hacer querella por ley antiterrorista porque no es la herramienta adecuada. Y de hecho tienen el caso de Yaitul como un ejemplo. Sí, Bueno, que al cae por robo de madera. Oye, y WhatsApp colaborativo me dicen que el subsecretario Monsalve fue concejal de Los Álamos entre el año 96 y el 2000. O sea, es de la zona. Es de la zona. Fue concejal. Concejal de Antes Los de ser Álamos. diputado. Claro, Los Álamos, la comuna donde Claro, partieron los era carabineros. diputado por esa Claro. zona. Claro. Pero lo que dices tú, en el caso de Yaitul, primero en el gobierno de Sebastián Piñera se puso querella por ley antiterrorista, Por ley y después antiterrorista. fue por ley de seguridad del Estado en este gobierno. Esta es por ley de seguridad del Estado y por el Código Penal. propiamente Exacto. tal, Y por digamos. eso es que termina Y cayendo. eso es lo Entonces que termina alaba- cayendo como gángster, Claro, no como el Che exacto, Guevara. es como- Exacto. Al Capone. Claro, lo que Sí, alaba como el al fiscal Capone. Garrido en la presentación de esa ley de seguridad interior del Estado, además dice que esto es una política continua de los gobiernos, porque fue Piñera quien puso la ley, se mantuvo la investigación durante este gobierno, y lo que nos enteramos hoy día por La Tercera en un muy buen artículo sobre la detención de Yaitul, que 3 años lleva, como dice la policía, con cola, o sea, 3 años Siguiéndolo. que lo vienen Siguiéndolo. siguiendo, investigándole, y cuando cayó, el tipo, mira, les suena conocido, le toman el teléfono de su bolsillo y no había borrado los WhatsApp. Tenía No los había WhatsApp borrado. y Signal, que es Signal. como un teléfono. Claro, pero Signal se supone que Con esos borra. dos se comunicaba, le interviene el teléfono, no borra los WhatsApp. y Por dice, eso, bueno, había, aquí hay. por eso había tantas pruebas en el juicio Claro. de ese Recordemos tipo. que la primera vez que Yaitul fue acusado fue con WhatsApp falso, durante la administración de Operación Huracán. Operación Huracán, Huracán. con Acuérdate que el- eran todos el WhatsApp falsos, software estos son de famoso. verdad. Y por eso estaba El software antorcha. software en antorcha. Antorcha, el profesor Smith, que no sé qué. No, Ese a lo que voy que existía en la policía, y esto me lo confirmaron, y en la fiscalía, cierto trauma por el papelón ese que fue más que un papelón, fue una operación política Y delictiva, digamos. delictiva. Sí. Entonces, o lo hacemos muy bien, porque no puede ser que Yaitul por segunda vez se salve. La primera es con motivos justificados, pero Claro. Yaitul siguió operando y las conversaciones telefónicas habla de los fierros y entonces lo pillaron y se termina, yo creo, de coser Yaitul cuando está en ese acto en Peñalolén, en un acto En la presentación de un libro acá en Santiago. de estupidez, de impunidad, de soberbia, de creerse Che Guevara, Ah, claro. que cuenta los fierros, revela todo esto y después cuando cae, bueno, ¿quién va a ¿Qué defender andaba ahora? diciendo usted? Oye, le Claro, dice. ya A no queda propósito- como Caupolicán ni Lautaro, sino como un simple delincuente. Claro, como Al Capone, como decía la Claro. coneja. Oye, dos cosas. Bueno, se abre otro asunto. La ministra del Interior dice, que va a estar más adelante en el programa, dice, no es momento de debilitar a una institución ni mover figuras clave para la investigación. El presidente dice, todos somos necesarios, también el general Yáñez. ¿Qué va a pasar? ¿O Bueno. cuál es el dilema que enfrenta el gobierno por lo del general Yáñez? Déjame agregarte una cosa más. Dice eso la ministra Toa y dice también, la manera, o sea, dice, partiendo ciertamente por Carabineros, los necesitamos a todos, que es la víctima acá. Y dice, la manera, el modo en que lo veremos, pero claramente esto no es un momento de debilitar y de mover a las figuras clave en este esfuerzo que tenemos que enfrentar. Muchas veces en este momento aparecen las ideas de herramienta que podemos ocupar. Y en eso están en este momento en el gobierno, buscando qué Buscando una herramienta. idea. Ahora- Porque es evidente que en este momento nadie quiere, o pocos quieren, o menos quieren, que el general Yáñez renuncie esta semana, en la semana que Ya, lo empieza, que sí- como Esto es estaba en- contemplado. lo que Esto no- en 9 días más, digamos. Lo que no maneja el gobierno es la formalización. No Por puede supuesto, manejarla. No Pero- lo puede manejar, pues. No pero puede, están no debe y manejando- no. O sea, no tiene ninguna herramienta el No gobierno. tiene el El una Ejecutivo. gobierno puede decir, formalización- la formalización no. Tiene una fecha Claro. que es el 7 de mayo, que es pasado un ratito más, el próximo martes. Y esa formalización del 7 de mayo, lo que buscaba el gobierno es que el general concurriera sin el uniforme. Ahora, el general lo dice hoy en una entrevista en el diario El Mercurio. Dice que es absolutamente distinto ir con uniforme que sin uniforme. Claro. Y esta entrevista se la dio Álvaro Valenzuela en hace 2 días, Claro, se la dio el antes. miércoles, creo, pero la Entonces, actualizaron ayer. La Claro. actualizaron. Hay un par de preguntas que están donde está actualizado a partir del atentado. Pero el grueso de la entrevista la dio antes y le dice, se lo pregunto al revés, le pregunta a Álvaro Valenzuela Manguini. ¿Concurrir como general director a una audiencia de formalización es distinto que hacerlo como general director en retiro? Absolutamente, dice Yáñez. Y después, ¿por qué es distinto? Viene la contrapregunta. La figura del general director es la institución.
Y obviamente que la institución esté sentada frente a una imputación no es justo. La persona que está imputada es Ricardo Yáñez, y es Ricardo Yáñez quien tiene que presentarse frente al Tribunal de Garantía. Ya, pero el Quique dice, el gobierno no tiene ningún instrumento para detener esa formalización. Pero puede dar unas señales bien concretas. Ayer el presidente de la República de este país dijo, acá los necesitamos a todos, incluidos al general Yáñez. Claro. Háblame de una señal. O sea, por lo pronto se pensaba que el general iba a renunciar el viernes 3 de mayo. O sea, este viernes que viene. próximo viernes, Ya. claro. Eso no va a ser. De acuerdo a las palabras del gobierno. No puede ser Aparentemente que no va a pasar. el general lo apoye por 48 horas. Imposible. Si el general... O sea, los ecos del atentado de ayer son lo suficientemente fuertes como para que Totalmente. duren más allá del 3 de mayo. Dos escenarios. Si los carabineros logran detener a los culpables, éxito del general Yáñez. Lo vamos a sacar cuando se anotó un medio éxito. Si no los logran detener, porque me imagino que esto va a demorar Claro, puede tiempo, demorar. va a estar la investigación operación. en curso, Claro. cómo sacar, descalzar a carabineros cuando están investigando esto. Entonces, Y cuando están con la moral destruida, si no te olvides de eso. totalmente. Los carabineros de ayer estaban destruidos. Y Yáñez Sí, po. tiene claque en la tropa. La tropa quiere a Yáñez. No siempre quieren a los generales. No En este siempre. caso, no Y hay- siempre. Y hay un tema, tiene razón la coneja en eso. Ayer estábamos en la transmisión del 13 acá y dieron las 8 y vino el homenaje a bomberos, y en Cañete llegaron los bomberos marchando a la comisaría, lo transmitimos en directo, Sí. y la Sí. verdad es que era sobrecogedor. Sobrecogedor la emoción que había, e incluso el llanto que había en algunos de los carabineros que estaban observando esto. Esto es una cuestión que los golpea muy fuertemente, ya no solo porque conocen a los otros carabineros, sino porque es Es el día sienten de que- su aniversario. O sea, es una Bueno, cuestión muy mayor. A mí hay gente que me O sea, contaba que le dio el pésame a carabineros acá en Santiago, y se le largaban a llorar. Entonces, Bueno, ahora vamos a tener la Hacer suerte cambio de tener a la ministra del Interior, Carolina Toá, acá, que Claro. viene después, para decir esas herramientas de que habló. ¿A qué se Ya, refiere? En el déjame primer darte punto unos de prensa que da adelantos. Carolina Toá ayer, cuando ¿Ya? le pregunta, la primera pregunta que le hace la periodista es el general Yáñez, ¿se va o se queda? Y van a declarar estado de sitio. Volvemos al estado de sitio, no descartado, y el general Yáñez ya dice lo que tú citaste. No es el momento de Claro, mover a piezas entonces la clave. pregunta cuando habla de herramientas, estamos pensando cómo, esa no creo que sean infinitas. no, yo te voy a decir algunas A ver, herramientas que podrían ser. a ver. Ya, una herramienta podría ser que el propio Ministerio Público, no sé si ustedes vieron, ayer el fiscal nacional viajó como parte Claro. de esta comitiva, que fueron 3 aviones con distintas, como la institucionalidad del Estado. Uno de ellas era el fiscal nacional Ángel Valencia, que se sube al avión y vio por sus propios ojos lo que está pasando allá y todo lo que estamos describiendo. Ya. Podría ser que hay una presión por el Ministerio Público de que el Ministerio Público pidiera un reagendamiento de la formalización que está con fecha 7 de mayo. Ya, pero esto no puede ser una orden del fiscal nacional. No puede ser No una puede- orden porque del no fiscal tiene- nacional. No tiene atribuciones para Tendría hacerlo. que ser el fiscal regional Javier Armendari. ¿Lo va a hacer? ¿No lo va a hacer? Pero es una de las cosas que se barajan. El fiscal nacional podría tratar de convencerlo, pero bueno, pero eso podría ser. Ya, pero Solicitar una- suma un dato político. Ya. Si uno analiza las opiniones respecto de si Yáñez tiene que seguir el curso de los hechos tal como venía o cambiar el curso de los hechos, dentro de Aprodignidad, PC, Frente Amplio, están en contra de mezclar el mezclar destino las de cosas. Yáñez Así es, con lo que un está problema. pasando. O sea, dentro del gobierno, no todos, pero hay voces dentro del Partido Comunista que dicen, no, a ver, esto es muy grave, pero esta Separemos cuestión- las cosas, Separemos separemos esta las institución, la institución, y los nombres son los nombres. ¿Mm? Ahora, ayer en el viaje también estaba la presidenta de la Cámara, diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, y también estaba el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Entonces subieron en el viaje, además tuvieron que, la diputada Cariola tuvo que recibir varias recriminaciones de parte de la familia de los carabineros asesinados. Que estaban porque- adentro de la comisaría. Había una inquina Exactamente. particular contra Camila Vallejo. ¿Sí? En las imágenes la que vi gente de que esa estaba gente. afuera. Claro. La gente que estaba afuera. Sí, era muy Camila Vallejo, Camila Vallejo, tú Ya, pero había un eres reclamo la contra, culpable. contra el PC también en general. Claro, También contra el PC. Ahora, claro, si el reclamo es contra el Partido Comunista, Camila Vallejo es más conocida que Lautaro Claro. Carmona y incluso Claro. más conocida que Carol Cariola. Claro, exactamente. Ya, segunda opción. El martes se supone que se debería ver en el Tribunal Constitucional Ya. el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y su antecesor, Mario Rosa, han presentado requerimientos ante el Tribunal Constitucional para que se suspenda la formalización. Esa es la última instancia. Ya, Ya, la última ya no sé, Se porque- admitió Pero eso- se trámite, admitió a trámite, se admitió que- a
trámite. El primero de 3 pasos. Sí, y 2 veces el Tribunal Constitucional ha dicho no se suspende, como cuando estaba como tramitando esto, está viendo en las últimas semanas, ha dicho no se suspende la formalización. Son 2 requerimientos distintos, ¿no? Así es. ¿Ya? Pero el martes se ve si se declara admisible, o sea, si se va a ver el fondo. Hasta ahora solo se dijo, sí, formalmente está bien presentado, no vamos a hacer ninguna suspensión. Eso para ganar tiempo en general ya. Esto debería ser el martes. El y martes entonces, si martes se 30 de declarara abril, admisible... Ya, va a ser raro igual. Podría ser martes, porque en general el Tribunal Constitucional ve las cosas el martes. Si se declara, ha dicho 2 veces que no, esta es la segunda sala del Tribunal Constitucional. Ha dicho 2 veces que no, 3-2. Por 3 votos en contra, 2 a favor. Bueno, podría ser que el martes, si se declara admisible esto... Hay un miembro que se abstuvo de participar y por eso quedó una cuestión pendiente, algo así, lo leí en la tercera. ¿En el Constitucional? ¿En el TC? Sí, déjame... Ya, pero en el fondo, se debería ver esto este martes. Ya. Y entonces, si se declara admisible, dicen vamos a ver el fondo, podría suspenderse la sesión, porque en el fondo no tiene sentido estar viendo una solicitud en que se pide que no ocurra esa formalización sin suspenderla, cuando queda una semana. 4 días hábiles en la práctica. Exacto. Entonces, y eso, si se suspende, podrían ser 6, 8 meses de suspensión. Y eso da largo más allá de octubre. Ahora, exactamente. Y ahí podría terminar su periodo. Sí, creo que el gobierno tiene que buscar, obviamente, la herramienta legal, obviamente, para hacer lo que hay que hacer. Ahora... O sea, puede dar señales, porque no puede. Ahora el consenso de la ciudadanía es que no toquen a Yáñez, creo yo. ¿Hoy? Sí. Pero claro que no. Claro, pero además el consenso del propio, me parece a mí, después de escuchar ayer al presidente y a la ministra estaba también de ellos. Claro. Si el punto es que el gobierno tiene un flanco que no está de acuerdo o está menos de acuerdo. Un flanco en su base. En su base. Es complicado. Mira lo que él quiere que ocurra esa formalización y que el general renuncie. Tercer alzado título. General Yáñez se despide con balance de 1.256 días de gestión. Ese era el titular del sábado, claro. Que uno leyó cuando ya sabía que habían 3 carabineros muertos y el escenario había cambiado. Era el titular antes de que pasara lo que pasó, antes de que pasara el atentado. Claro, era el titular que se tenía. Recuerda el titular de la noche, el viernes a las 10 de la noche. Claro, porque el general Yáñez ayer iba a hacer un discurso a las 10 de la mañana, una cosa así, muy largo, bien largo, como repasando, como una cuenta pública iba a ser, de todo lo que ha sido su periodo estos 4 años. Mira, ahora, en la oposición deben estar calculando, porque en la oposición están medios cachudos con el Tribunal Constitucional, deben estar calculando que efectivamente ahí hay una mayoría que parece estar inclinada a ser más receptivo, digamos, con esta semana que lo que al gobierno le interesa. ¿Qué la pasada? Mira, esta conformación más que la anterior. No, pero digo, esta semana más que la semana pasada. Más que la semana pasada. Acá hay una salida. Lo que les comentaba ayer sábado, el artículo de la tercera dice: en solo 2 semanas la defensa de Yáñez presentó 5 peticiones, recurso, amparo y hasta la amenaza de una demanda contra el Ministerio Público. Y pese a que hasta el momento ninguno ha tenido éxito, su círculo cercano alberga una última esperanza. Capaz que ahí está la esperanza. A ver. Que un ministro de fuero paralice el caso en medio de la medida precautoria presentada por su defensa, en la que una vez más Yáñez alega estar siendo víctima de vulneraciones de su garantía. Este viernes, dice, o sea, pasado anteayer, este viernes Jorge Cepeda, el ministro que había sido sorteado por la Corte Capitalina para tramitar la petición, se declaró inhabilitado, debido a que la sala que integró declaró admisible el recurso de amparo presentado por Yáñez. El Tribunal de Alzada entonces volverá a sortear este lunes, mañana, a un nuevo magistrado. Un ministro de fuero. Hay un tercer recurso. Esa es otra posibilidad. Y esto, esto lo esboza la tercera sin el antecedente de las 3 carabineros muertos. Claro, eso pasó el viernes. Claro, era como lo que último, se recusó. La última salida de Yáñez. Entonces, hay una vía por el propio Ministerio Público, otra vía por la Corte, que en este caso la Corte de Apelaciones sería por un ministro de fuero, y otra vía por el Tribunal Constitucional. Eso más o menos. No, lo otro que Yáñez lo formalicen y sigan el cargo. No, digo, para suspender la formalización. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la complicación? ¿Qué es lo que preocupa mucho y nadie sabe cómo desactivar eso? Es que si el general Yáñez lo formalizan con uniforme, o sea, no renuncia antes, ¿qué pasa si la Fiscalía pide medidas cautelares? Claro, prisión preventiva que se... Arraigo nacional. Prisión preventiva en el terremoto. Es lo más alto, pero arraigo nacional, tener al general director de Carabineros con arraigo... Y además la tesis de Yáñez es que la persona formalizada, la persona imputada es Ricardo Yáñez. Claro. No es la institución. Claro. No es complicado. Oye, tenemos que hacer una pausa.
en prisión preventiva investigando el asesinato de 3 carabineros. O sea, no. No, eso es imposible. No es posible. Bueno, todo es posible. Por eso la Técnicamente todo es posible, pero políticamente no. Locura. Parece que no flota. Quique Mujica, Angélica Bulnes, en la conversación de hoy de Mesa Central, el análisis de la política y de la actualidad, particularmente centrados en lo que ocurrió en Cañete antenoche. Nos vamos a hacer una pausa. Tenemos, entre otras cosas, encuesta Pulso Ciudadano, a Franco Parisi también en el programa y, por supuesto, a la ministra del Interior, Carolina. Mesa Central. Y Mesa Central lo hacemos por el 13, en simultáneo con Tele 13 Radio, en todas nuestras plataformas y también con nuestros auspiciadores. En Chile, todas las personas que manejan un Toyota híbrido avanzan en una misma dirección, la carbono neutralidad, contribuyendo cada día en la disminución de toneladas de CO2 y en el ahorro de millones de litros de combustible, porque los autos eléctricos híbridos autorrecargables son parte de la solución. Toyota Don't Stop, el camino a la carbono neutralidad no se detiene. Seguimos conversando de actualidad y política esta mañana, lo hacemos con Angélica Bulnes y con Quique Mujica. Tenemos adelanto de la encuesta Pulso Ciudadano de Activa Research. Les mostramos rápidamente 3 láminas respecto de, por ejemplo, las preferencias de candidatos a la presidencia. Esto es mención espontánea. ¿Quién preferirías que sea el próximo presidente de Chile? Excluyendo a Gabriel Boric, Evelyn Matei llega a 28,5 puntos. Ojo que es un avance importante desde los 24,9 que tenía en la encuesta anterior. José Antonio Kast sube de 11,7 a 15,6. Michelle Bachelet baja un punto porcentualmente de 8,1 a 7,1. También baja Camila Vallejo de 4,5 a 3,5. Sube también Marco Enríquez Ominami de 1,6 a 2,2 y baja significativamente la opción otros, o sea, la dispersión en otros nombres, de 31,7 a 22,7. Eso explica por qué José Antonio Kast y Evelyn Matei aumentan tanto sin que haya también trasvasije de otros candidatos. Pero los principales que se mencionan: Meo, Camila Vallejo, Michelle Bachelet, José Antonio Kast y Evelyn Matei, que puntea con 28,5. Otra de las láminas para mostrarles a propósito de reformas políticas, perdón, las preferencias para gobernador metropolitano. Primera medición en esto. Esto es, ¿por quién votarías tú para gobernador de la región metropolitana? Lista cerrada esto. Claudio Rego tiene 32% de preferencias. Gino Lorenzini, que está juntando firmas, el que era de Felices y Forrados, 35,1. Gabriela Lemparte, 4,4. Que podría presentarse si es que Demócratas consigue legalizarse en la región metropolitana. Macarena Santelices, que es la candidata del Partido Republicano, 4. Isabel Pla, que partió esta semana en la carrera, 3,3. Y hay un 51,2% de indecisos. Primera medición para la gobernación de la región metropolitana. Y una última sobre reformas políticas a propósito de la discusión que hubo esta semana. Las reformas que el país necesita, la de pensiones, un 65,9% la considera necesaria, o es de las reformas que el país más necesita. La del sistema político, un 41,7%. Es bien impresionante cómo se instala esa petición, porque la reforma tributaria o pacto fiscal tiene un 25,5%. Esas son las reformas que el país necesita. Todo esto, encuesta Pulso Ciudadano de Activa Research, que adelantamos en esta jornada. Se publica en una media hora, una hora más para todo el público. Con Quique Mujica y con Angélica Bulnes. ¿Qué sabemos del caso de Cañete, de lo que pasó ayer en Cañete finalmente? Porque hay pocos datos así y ha habido concretos, ¿no? información bien confusa. Sí, también. hay muy información confusa. Mira, de las cosas que escuché ayer y que anoté, primero, ¿por qué mandan a los carabineros en un vehículo que no es blindado? El vehículo, por lo que entendí ayer, la autoridad apreciaron que es blindado. Es blindado. Es blindado. La pregunta es: ¿por qué salieron los carabineros? Si es blindado, recibió 4... ¿Por qué se bajaron? ¿Por qué se bajaron? Esa es otra cosa, incertidumbre, si se bajaron, si murieron en el mismo lugar. Según el Mercurio de hoy día, dice que murieron en otro lugar, los arrastraron, movieron la camioneta, los subieron en la parte de atrás de la camioneta y ahí incendiaron la camioneta. Eso tampoco lo tenemos claro. Tampoco es claro. Claro, lo otro, armas, que los carabineros van sin armas a estos procedimientos. Salieron desde Los Álamos con 3 pistolas con 90 municiones, 9 milímetros, dice la tercera. O sea, una pistola cada uno con 30 tiros. Ya, Sí. 2 UCI con 100 municiones, 40 milímetros. 2 UCI. 2 UCI. Y una escopeta de serie con 50 cartuchos. Todo O sea, eso Ya, se lo o sea, robaron. desarmados no iban. No, se lo robaron, ¿ah? Sí. Claro, no estaban... Se la llevaron, no estaban ahí. Solo quedaron los Se chalecos la robaron. Este es un antibalas. artículo de la tercera día de los periodistas José Carvajal y Andrew Chernin. Y lo otro, sobre cuando uno mata a un carabinero no hay pena. Hoy día Gabriel Matamala da un dato que es de la causa, que hay presidio perpetuo
perpetuo calificado Sí, caso de la muerte de un carabinero. Son las penas más altas. Es una reforma de hace no Totalmente. tantos años. Entonces, Presidio perpetuo calificado. tres de esas cosas para ir Pero ya, despejando, digo. pero que sí Perdona, sabemos. imagen en vivo Ah, ya, en ya. Concepción, las carrozas fúnebres llegando al servicio médico legal es lo que estamos mostrando en estos momentos. ¿Qué, Coneja? No, cosas que sí sabemos. Claro. Porque se había dicho que estos carabineros habían salido ante llamados, que habían recibido en la comisaría de Los Álamos 3 llamados. Al 133. Al 133. Claro. Bueno, después las autoridades, el subsecretario Monsalve desmintió eso y dice que lo que han dicho es que salen a hacer un procedimiento como de cautelares. O sea, Sí. fueron a ver que alguien estaba cumpliendo su detención domiciliaria o a sacarle la firma. Ya, una cosa Estaban de ese en un tipo. trámite de ese tipo. Que es un detalle no menor, ¿ah? Por la Sí, emboscada. La emboscada tiene mucho sentido con el llamado. O sea, invento un asalto, Claro. llegan los carabineros, los estoy Ya. esperando y los mato. Pero esto es distinto. Claro, es distinto. Van a hacer un procedimiento que tenían que hacer. Claro. Para lo que se entienda. Claro, Una perdona, pregunta- es que porque si hubiera sido un asalto, se entiende que se hubieran bajado. Claro, Claro. Porque algo estaba pasando. había una simulación. Sí, pero acá había algo, también se digamos, entiende claro. que se hayan bajado porque tienen que constatar algo. Claro. Lo que pasa es que no sabemos si alcanzan a llegar o no, pero no sabemos en si el las fondo balas estaban fueron como- antes Exacto. de que se bajaban o no, porque si estaban pegándole balazos cuando estaban dentro, uno tiende a pensar, me quedo adentro en el auto blindado y arranco. Pero no sabemos qué pasó. No en el sabemos qué intertanto. pasó, pero Claro. lo que sí La sabemos es investigación que es secreta, pero sabemos a dónde iban, Sí. se sabe a dónde iban y además cuántas personas con cautelares hay en la zona. No son 500, Claro, hay una- o es sea, un universo finito. digamos, hay, claro. hay un camino para rastrear, digo en términos de la investigación. Entonces, ahí no se sabe dónde se bajan, por qué se bajan, Lo que no se cómo sabe también, pasó. perdón, si alguien sabía la rutina de estos carabineros Claro. de que iban a revisar la cautelar. Porque, ojo, que en las últimas detenciones de la resistencia mapuche Las Quenches cayeron 2 carabineros, uno activo y otro en retiro, que el activo es el que le soplaba los procedimientos al grupito. Al grupo, ¿Mm? claro, los horarios en que salían. Claro. Una pregunta que se hacían harto, yo no tengo respuesta, yo hice la pregunta, pero me dijeron, no es claro, no necesariamente decir, no tenía, como es una zona que está en estado de excepción, si no tenían que ir con resguardo de la Armada, porque la Armada es la que se supone que está resguardando en esa buen zona. punto, claro. Entonces eso es una pregunta. Le preguntamos ayer al general Enrique Basaletti, general en Ya. retiro, que es parte del alto mando, de hecho, él mismo decía ayer en la entrevista, que es parte del alto mando que está siendo, que va a ser formalizado, digamos. Él no va a ser formalizado, pero es parte de ese alto mando. Claro. De hecho, se preguntaba por qué él no estaba dentro de los pretendidos por la Fiscalía. Y decía Basaletti, si estamos en un mundo en que todas las operaciones tienen que ser acompañadas por efectivos de la Armada, que son los que están en Imposible. el estado de emergencia en esa zona, estamos en un mundo imposible, Claro. no se puede Tiene- sostener. tiene- O sea, claro, no da abasto. Claro, no da No, tiene un punto. O sea, no le parecía raro Claro. que no Que estuvieran no estuvieran acompañados. resguardados. Porque claro. deben ser cientos las operaciones, lo que pasa es que ahora nos damos cuenta por lo que ocurrió, pero deben ser cientos las operaciones de O carabineros. sea, los concurren carabineros solo. salen y entran todo el día, yo Claro. me imagino. Bueno, particularmente las que tienen que ver con medidas No, cautelares, y a que se revisar una supone que son... cautelar, pues, si es para revisar si el gallo está en la casa o no. Claro. Ya, con Angélica Bulnes y con Quique Mujica, conversando de la política y de la actualidad de esta mañana, totalmente centrados, por cierto, en el salvaje atentado de Cañete de antenoche. Una situación que cambia muy, muy radicalmente la agenda, también cambia, de hecho, el tono de las entrevistas que tenemos más adelante en el programa. En el siguiente bloque con Franco Parisi, nuevo vicepresidente del Partido de la Gente, acá en el estudio de Mesa Central, y más tarde con la ministra del Interior, Carolina Toa. Quique, Coneja, que les vaya muy bien. Muchas Gracias, buenos por días. estar con nosotros. Ojo, con todavía hay cortes de tránsito por el maratón de Santiago. Así. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato con más aquí en Mesa Central. Continuamos haciendo Mesa Central por el 13, en simultáneo con Tele 13 Radio y en todas nuestras plataformas, y también, siempre lo decimos, con los auspiciadores que nos entregan su confianza. Tepillé, sí, Tepillé, el sistema de seguridad preventivo que mantiene su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Tepillé es tecnología antidelincuencia, servicio de vigilancia tecnológica con audio disuasivo las 24 horas del día. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. No grave robos, evítelos con Tepillé. Contacto en vivo con José María del Pino, que está en Chicago. Ayer estaba también en la cobertura de lo que está pasando con dirigentes chilenos, como la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que están en Chicago en algunas actividades relacionadas con estudios de posgrado en esa ciudad y también con materias de seguridad. José María, estoy contigo. ¿Cómo estás? Buenos días para ti.
Claro, Iván, muy buenos días. Muchos se preguntarán por qué Chicago, un encuentro de estudiantes de MBA que se transformó en una suerte de cumbre político-empresarial informal y cuya agenda cambió totalmente cuando despertaron en la mañana, acá tenemos una hora menos, y vieron lo que había ocurrido en Chile durante la madrugada. Ayer tú lo decías, tuvimos a Evelyn Matei, también está acá Ricardo Lagos Weber, Sebastián Edwards, Cristian Larroulet y muchos otros analistas y políticos chilenos. Pero otra persona que está acá es la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro. Ayer vimos caras muy compungidas y muy preocupadas de parte del empresariado sobre lo que está ocurriendo en Chile, que ellos además vienen acá a Estados Unidos a una serie de reuniones por seguridad, de las que te voy a contar después de que escuchemos esta reflexión de Rosario Navarro sobre el asesinato ayer a los 3 carabineros en la ciudad de Cañete. Desafío de estar viviendo una guerra en nuestro propio territorio, y en ese sentido el Estado tiene que estar coordinado, Fiscalía, Carabineros, las instituciones, el gobierno de Chile, dar una señal clara de que no vamos a tolerar que estos hechos vuelvan a ocurrir, con firmeza, con convicción, y aquí hay que tomar mecanismos concretos para que no vuelva a ocurrir hechos como este. Es el desafío de estar viviendo una guerra interna, dice la presidenta de la SOFOFA, que de aquí parte a Washington DC. Nosotros vamos a estar cubriendo esa gira. Se van a reunir, toma nota Iván, porque esto es curioso, los empresarios de Chile con el secretario general de la OEA para hablar sobre la ruta del dinero, los negocios fachadas que están lavando el dinero del crimen organizado, cómo combatir a nivel regional los problemas de inmigración y de seguridad. También con asesores de seguridad de la Casa Blanca y con el Banco Interamericano de Desarrollo también por estos negocios fachada y por cómo desde el mundo empresarial pueden combatir lo que dicen la crisis de seguridad que se vive en el país. Vamos, por cierto, a estar con ello y también contarte acá en Estados Unidos hay reacciones, la prensa internacional ha hecho eco de lo que ocurrió en Chile, así que seguramente intentaremos conversar con el secretario general de la OEA para ver cómo se analiza desde acá lo que está ocurriendo en Chile, Iván. Excelente, José María del Pino, muy oportuno el llamado desde Chicago, entonces, con esa declaración de la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril, Rosario Navarro, en torno a lo acontecido acá en Cañete. Seguimos en contacto permanente, José María, gracias por ahora, buenas tardes, buenos días en realidad. Acá en el estudio con el ex candidato presidencial del Partido de la Gente y desde ayer nuevo vicepresidente de esa colectividad. Tenía elecciones ayer digitales del Partido de la Gente, Franco Parisi. Muchas gracias por estar acá, Franco. Buenos días. Gracias por la invitación, don Iván. Y no, fueron presenciales. Fueron presenciales. Presenciales, así que estuvimos recorriendo Coquimbo, La Serena, Cerrillo, Santiago Centro. No, fue una semana muy agitada, pero ¿cuánta muy gente buena. votó al final? Como alrededor de 1.200, no mucho, porque obviamente lo que ocurrió ayer fue dramático. Muchos de los pedegeninos y pedegeninas estamos dolidos, preocupados, y por lo tanto también eso coarta el deseo de ir a votar, pero estamos muy contentos con los resultados y encaminar nuevamente al PDG a lo que tiene que ser, el poder de la gente. Vamos a hablar qué significa reencaminar al Partido de la Gente en un momento más, pero quiero partir preguntándole por lo de Cañete y por su análisis respecto a lo que ocurrió en ese atentado y la reacción del Estado en este asunto. Yo me pregunto cuándo va a reaccionar el Estado, don Iván. Venimos ya con 2 años hablando de que esto era un proceso de diálogo. Todos los meses tenemos una muerte. Todas las semanas están quemando más y más maquinaria. En la Araucanía se vive terrorismo permanente. Lo que ocurre es que cuando hechos tan horribles como estos saltan, pero lamentablemente le tengo que decir lo siguiente: va a durar 4 o 5 días y las viudas de carabineros van a quedar ahí. Y la gente en Cañete va a seguir asustada. Yo le digo al presidente que se ponga los pantalones, con respeto, pero también con rabia. La otra vez llamaron al COSENA, ¿cierto? Y el comandante en jefe del ejército le dijo: nosotros no vamos a sacar las armas. ¿Para qué quiere ser presidente entonces? Si yo fuera presidente, ojalá que lo sea a partir de marzo del 26, de inmediato cambio al comandante en jefe. Al presidente no se le puede decir que no si dice que saque las tropas a la calle. O sea, usted lo considera una insubordinación, digamos. Yo lo considero, no, ¿sabes lo que considero? Falta liderazgo. Ahora, lo que dijo el comandante en jefe del ejército es que los militares no están preparados para la obra de orden público. Entonces hay que cambiarlo a él. Mire, si esta cuestión es bien claro. El ejército, yo estuve en el ejército, compañeros míos son generales, es una organización completamente jerarquizada. En quien manda esta cuestión es el presidente de la República. Y si el general dice que no y no es capaz de convencer a su tropa, cosa que lo dudo,
lo tienen que cambiar y a las 5 antigüedades más importantes. Entonces, deje de decirle esto, don Iván. Eso sería ponerse los pantalones, en su opinión. No, eso es ejercer el poder. Ellos quieren habitar el poder, habitarlo con fiesta ahí en la casona de Barrio de Brasil. Pero aquí me están matando carabineros, nos están matando nuestros carabineros. Y la gente la está pasando mal. Mire la solución que me entrega el presidente de la República. Vamos a hacer que se queden temprano en la casa. ¿De acuerdo? Vamos a hacer que si lleguen la gente buena, se quede en la casa. Estos tipos matan carabineros como si nada, queman maquinaria y le van a tener miedo a decirle a partir de las 11 no pueden salir. Pero si esto es lejos lo más ridículo, don Iván, esto es una crisis que viene hace rato. Ahora, técnicamente, Franco, los atentados en toda la macrozona sur han ido disminuyendo, digamos. No están aumentando, como dice usted. Pero son todas las semanas y lo que pasa no lo queremos ver. El miércoles de la semana pasada quemaron 11 maquinarias. Sí, claro. Entonces, ¿cuánto es que caiga? Entonces, no importa, están matando 3 carabineros, antes mataban 5. ¿Esa es la solución? No, pero yo no he dicho eso. No, porque lo tengo que poner yo sé que lo está llevando al extremo para ejemplificarlo, supongo. Pero hemos bajado de 1.683 casos de violencia en la macrozona sur el 2021 a 966 en el 2023. Extraordinario. Yo no quiero ninguno. Sí, yo no nos confundamos. Champaña, estoy dando la cifra nomás. Don Iván, no, dejemos de celebrar derrotas. Aquí significa bien claro. Terminar con el terrorismo en la macrozona sur. ¿Cómo se hace? Directamente con las Fuerzas Armadas en el terreno. Tiene que llegar la infantería. No puede ser que el presidente le tenga miedo a Temo Curcuy. Con tanque y tanqueta. Se acabó. Con una RUF como corresponde. No la que nos va a presentar, nos va a presentar la ministra Carolina Toá, turquesa, que había que por lo menos preguntarle si le gusta el té con azúcar o con limón. Mire, por una bala que manden los terroristas, sí tienen que destinar 50 y 100 también, porque nos están matando, están asustando a la sociedad. No se está exportando más, no se está plantando la industria forestal en la Araucanía. Y ahora ya tenemos el terrorismo incrustado en varias comunas y regiones de todo Chile. O sea, usted involucraría a las Fuerzas Armadas derechamente en lo que usted está escribiendo de una guerra, digamos. Pero si es una guerra, me están matando. Y decirle también al general Yáñez que lo respete y que se quede en el cargo, no tengo ningún problema. Pero es una guerra, le están matando a su gente, oiga. Y cuando estamos en guerra hay que utilizar todo. Y cuando digo todo, es todo. Todos sabemos que todos los políticos tienen yayitas. A mí no me buscan todas. Pero todos sabemos que las autoridades son harto mal comportadas. Y los PPI están callados. Todos sabemos las fiestas que ocurren en la casona de Brasil. Mire, yo no sé, ¿usted sabe? Sí, claro. Cuando quiera eso lo hablamos en off. ¿De acuerdo? No, porque si tiene algún antecedente de algo impropio... Porque es lo que está sugiriendo. Mire, hay fiestas que hay que terminarlas ya para que hagan la pega. Pero hay que decirle al general Yáñez, por favor, tiene que utilizar todas las armas de inteligencia, contrainteligencia que tiene Carabineros para que tengamos una RUF que corresponde, que le demos más recursos a Carabineros y que terminemos con la tontera. Mire, con esto quiero terminar para entrar con una polémica bastante interesante. Este gobierno le entrega más plata a la CONADI. De hecho, quiere entregar 75 millones de dólares. Cosa curiosa, aumenta la plata de la CONADI y aumentan los actos de terrorismo. ¿Pero dónde aumentan los actos de terrorismo? No lo entiendo. Si le acabo de dar la cifra. ¿Para usted fueron 900? No. Para mí es 0. Perdone, disculpe, pero yo no he dicho que sea bueno. Bueno, pero yo le digo que son malos. Pero si usted es economista, usted sabe lo que es aumentar y disminuir, po. Sí, pero los costos, oiga. Sí, no es lo mismo que caigan, pero me están matando más carabineros, me están quemando más maquinaria. Hay mucha denuncia que no se hace. Déjeme decirle una cosa, aumentan la plata a la CONADI y me aumentan los mecanismos de terrorismo en la Araucanía. La gente está asustada, se está yendo. ¿Qué diría yo? Es que usted hace una causalidad que no es correcta, porque no han aumentado los casos. Pero aumentan la gravedad. Entonces, aumenta la gravedad. Mire, a ver, ¿cómo lo contamos? ¿Con los días de duelo nacional? ¿Cómo lo contamos? No, si es que es impresentable. Franco, si todo esto es una tragedia, y yo le encuentro razón, es impresentable. Lo que digo es que para el análisis, particularmente una persona que aspira a ser presidente de la República, supongo que importan también los hechos. En este caso, lo que me importa son los hechos, la calidad de los hechos y la gravedad en términos de tiempo. Si esto es una tragedia que está viviendo la Araucanía. Pero por supuesto, digamos la gente de la Araucanía, no se preocupen porque va a bajar a 400. Es intolerable. No, nadie puede decir una cosa como esa, sería absurdo. Entonces, lo que yo estoy diciendo,
un acto de terrorismo más en la Araucanía, ni un peso a la CONADI. Usted dice, ni un peso a la CONADI. Ni un peso a la CONADI hasta que ellos mismos entiendan que ellos se hacen daño amparando, directo o indirectamente, a instituciones que buscan el terrorismo. Cuando usted dice ellos, ¿se refiere aquí a las comunidades mapuches? Las comunidades mapuches son utilizadas por los terroristas. Yo respeto a las comunidades mapuches, pero no puede ser que se amparen en una lucha que es injusta, incorrecta. Ellos son los caballeros, pero lamentablemente tenemos que terminar este círculo. Mientras más plata damos, más hechos que para ustedes han bajado, para mí siguen igualmente Pero graves. si no es una opinión, Franco. Es lo que acaba de decir. No. Le di los datos. No es una opinión. Bajaron. Otra cosa... A mí no me interesa que bajen, me interesa terminarlos. Ya me quedó claro. Ya. Entonces yo le digo, mire, 75 millones de dólares para la CONADI. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, que sabemos que odia a los carabineros de Chile, odia a las Fuerzas Armadas, odia al PDI, 15.000 millones de pesos. ¿Usted lo cerraría? Pero de todas maneras, y si quiere financiarlo la ciudad de Chile, que pague con su fundación ese gasto. Necesitamos pasar plata a la Fundación de Viudas y de Mártires de Carabineros, que la pasan pésimo. Después de estos 3 días que le entreguen la bandera, ellos se tienen que ir a la casa a ver toda su familia, todos sus gastos. Es una pelea de meses para que le entreguen la plata, con un seguro miserable. Yo, en vez de pagarle al INADI, que no sirve para nada, si lo único que hacen son sueldos millonarios que se pagan. Al INDH. Perdón, al INDH, gracias. Yo se la daría a ella, gustosamente. Esa misma plata. Más aún, ¿de acuerdo? Pero ¿sabes lo que pasa? Que están mal puestos los incentivos. ¿Pueden estar mal puestos los incentivos? Puede ser. Ahora, lo que sí es que efectivamente hay temas de derechos humanos en el país, digamos. O sea, no es un ¿Sí sabes lo que digamos. pasa? Que son derechos humanos para un solo lado. Los derechos humanos de la gente que vive asustada en la Araucanía, no cuentan. Los derechos humanos de la gente que vive en Valparaíso, sumidos por el narcotráfico y el desamparo, no, pero ahí sí que no cuentan. Los derechos humanos para mí son todos iguales, no sectorizados si es que de izquierda y amigo del grupete de siempre. Disculpe que me choré, pero no, si que me moleste, pero con lo que quiera. Es mi oportunidad de decir estas cosas representando a la gente, porque ya la gente está asustada. Toque de queda como solución, encerrando a la gente buena, y para los criminales esto más fácil hacer sus delitos. Bueno, se supone que es todo lo contrario, que el toque de queda es para... No, sí, yo creo que los terroristas le tienen un miedo terrible al toque de queda. No, de verdad, yo creo que se le han dicho, no vamos a hacer ningún ataque porque hay toque de queda. Perfecto. O sea, usted no cree en las medidas que se están tomando, porque el toque de queda también lo toma la autoridad militar, digamos. Le insisto. Entonces, hagamos la solución. Toque de queda para todo, entonces vamos a ser todos felices y no va a haber más delito en Chile. No, don Iván. Creo que ya pasamos por eso, así que ya, no... Exacto. Entonces ahora hay que atacar directamente al terrorismo, pero con fuerza y decisión. Ya, lo que pasa, ¿sabe lo que pasa? Es que usted lo dice con fuerza, lo dice con decisión, pero lo dice como si fuera una cuestión simple, y la verdad es que no hay ninguna razón para no pensar que los presidentes anteriores, incluso el actual, no han considerado que eso puede ser una solución y la han descartado por alguna razón, digamos. Sí, por cobardía. Porque no se atreven a qué. A ejercer el mando. Pero si, o no se atreven a las consecuencias, tal vez. Pero si todo tiene... Entonces no seas presidente. Mire, si uno empieza con esta vida de que todo tiene consecuencias. Salir a manejar el auto tiene consecuencias. No queda de otra, claro. Pero entonces no seas presidente. Si quieres ser presidente para tener una buena pensión, para ir a trabajar a la ONU o para que te aplaudan por puras cosas bonitas, ¿sabes qué más? Estamos en un país equivocado. Yo necesito sí o sí que se solucionen los problemas de la gente, que no se están solucionando. Le dan millones y millones de dólares a la gente que no hace absolutamente nada en terminar el terrorismo. ¿Dónde está la ley de inteligencia y contrainteligencia acá en Chile? Lo dijo aquí, si no me equivoco, Dualde, el Duque, y todos los que hemos estudiado inteligencia sabemos que el presidente se despierta con el informe de inteligencia y se acuesta con el informe de contrainteligencia. Bueno, ¿con qué se acuesta el presidente Boric? Se levanta a las 11 y se acuesta a las 4. Pero eso no le consta a usted, pero... ¿Es un chiste? No, es un chiste, pero... Es un chiste, ya. No, digo, porque después... ¡Ay, qué susto tengo! ¿Qué me demandan? No, mira, a mí susto no me da. Que mientras más me demandan, más subo la encuesta, así que me da lo mismo. Hagamos una cosa, hablemos del Partido de la Gente, que también tiene algo que decir en esto, porque tuvo, particularmente en el inicio de este periodo legislativo, una bancada importante que se ha ido, en fin,
resquebrajando, por decirlo de alguna manera. Hablemos a la vuelta y hablamos del Partido de la Gente y cómo como dijo al principio, se redirige, se reorienta. Se reorienta, ya. La pausa y estamos de vuelta con Franco Parisi acá en Mesa Central. También Mesa Central. A la corta con RexMás, el mejor software de remuneraciones de Chile y el más eficiente porque apoya a las empresas a calcular sueldos sin errores, marcar asistencia, estar al día con la normativa laboral, entre otras tareas del área de recursos humanos. RexMás siempre te puede ayudar. Conoce más en rexmas.com. Con Franco Parisi, nuevo vicepresidente del Partido de la Gente. ¿Primera vez que tiene un cargo en la directiva? Sí, yo quería evitarlo a toda costa, básicamente para generar nuevos y mejores liderazgos. Ya, pero la crisis es profunda y tenía que meterse, ¿no? Exactamente. A ver, antes de eso, ¿puedo mandar un saludo a mi hijo Valentino? Valentino, you're watching me in Alabama, so I love you and I'm gonna be there soon. Pero ¿cómo no habla español el niño? Poco. Cada vez le gusta menos hablar español, así que estamos tratando. Ya, está viendo en Alabama. Sí. Ya, saludos para Valentín. ¿Va a volver a Chile a propósito de usted? Yo creo que lo más probable, este es un paso que estamos haciendo y a partir del próximo año, cuando comience la carrera presidencial, si es que soy elegido por el Partido de la Gente, créame que voy a estar acá 24/7. O sea, el Partido de la Gente va a tener candidato y lo más probable es que sea usted, de todas maneras. Eso lo vamos a elegir, pero sí, lo más probable. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Ya? Eso de todas maneras. Yo creo que sí. La pregunta es ¿cuánto significa el respaldo del Partido de la Gente hoy? ¿Partió con una bancada de cuántos eran? 6. Más un independiente asociado llegamos hasta a la 9. lista del PDG. Llegaron hasta 9. Y ahora les queda un diputado. Y si tenemos 0, no nos interesa. Mire, a ver, ¿por qué? Porque nosotros estamos buscando lealtades, pero con la gente. Nosotros no nos gusta que se les mienta a la gente y se manipule. ¿De acuerdo? Como lo hizo Gaspar Rivas, a quien lo considero un traidor y de lo peor en la política. ¿Por qué? Porque si él quería ser vicepresidente, que le preguntara a la gente. Nosotros nos basamos en eso, en la democracia digital, en esto, en que las preguntas importantes que hay para la decisión y la vida de un partido se le pregunta a la gente. Lo hicimos con la segunda vuelta presidencial, lo hicimos con el mamarracho constitucional de Loncón, Bachelet, Boric y Marcel. Y ellos nos dijeron, esto es lo que queremos nosotros. Y cuando los diputados, no solamente el PDG, de todos los partidos se creen dueños del cargo y se creen reyecillos, nosotros decimos no. O se va o lo echamos. Algunos partidos, ¿saben lo que hacen? Se quedan calladitos, porque el CERVEL paga una plata por diputado. Si nosotros nos quedamos sin diputados y no recibimos plata, nos da exactamente lo mismo, porque lo más importante es la gente. El problema no es el financiamiento, el problema es la credibilidad política que tiene un proyecto, porque si un proyecto parte con una cierta cantidad de diputados, una cierta cantidad de representantes, o con un récord como el que están mostrando para elegir a sus candidatos, la verdad es que la próxima vez uno tendría todo el derecho a preguntar, oiga, ¿y estos candidatos que me está presentando ahora son más o menos serios o me va a salir, o se van a ir por una cerveza cristal, como dijo el otro día en una entrevista? De todas maneras, lo mismo que está ocurriendo en Republicano, donde un diputado muy conspicuo, Orticalichea, algo así. Urrutico Echea. Ya. Tan bueno, por mi culpa, era tan miserable que le robaba la plata a la gente a pasarle la tarjeta de la gasolina a su señora o ex señora. Como se enojó la ex señora, lo sacó. Y también Catalina Pérez, en que a su amigo, Bob Esponja, ¿cómo se llaman estos cabros? Bob Esponja y Patricio, siempre se me olvidan los nombres. Los de Democracia Viva. Los que eran los expololos, los trabajadores, esos Daniel cabros. Andrade y el ex Seremi. Yo me acuerdo de ahí de Andrade y Contreras. Gracias. Entonces les conseguía pega y sigue ahí, pero ahora ya no se maquilla para dar pena. Mire, nosotros no tenemos ningún problema en quedarnos sin ningún diputado. Yo no le estoy diciendo que los diputados que eligió, o los candidatos que eligió y que se terminaron como diputados, hayan cometido algún delito. Lo que estoy diciendo es cuál es la credibilidad política de un partido que lleva unos candidatos, le va bien y resultan electos en una cifra importante, una bancada importante la del Partido de la Gente, y finalmente termina esto desgranándose hasta el punto de quedarse con un solo diputado. ¿Cuál es la credibilidad de ese proyecto? La credibilidad es que nosotros cumplimos una sola línea. El Partido de la Gente es para la gente, con la gente. Deje de decirle algo. Pero cuando me presente la lista de parlamentarios, de candidatos al Parlamento el 2025, usted entenderá que hay perfectas razones para decir, ¿y estos candidatos serán como los otros? ¿Serán como los del 2021? Pero de todas maneras, y también vamos a decir, en el caso de los de la UDI, con
el diputado Lavín, que todos sabemos que no es muy esforzado. Entonces también podemos generalizar. ¿Sabe lo que importa aquí? Es el largo plazo. Y si yo prefiero equivocarme 1000 veces con un diputado que no cumple las bases del partido, pero darle la oportunidad y no a los mismos de siempre. Si eso es lo que ocurre, aquí no estamos los buenos contra los malos. Nosotros en el Partido de la Gente estamos a favor de dar oportunidades para la clase media y clase media emergente. Aparentemente no le preocupa ni que se desgrane la bancada, ni tampoco una participación bien exigua, que no me va a decir que fue por el atentado de los carabineros que participaron 1.200 personas. No, yo creo que sí. Yo creo que sí. La militancia del Partido de la Gente es mucho más que eso. Dos cosas queremos cambiar ahí. Que sea democracia digital, no nos permitieron hacerlo. Si hubiera sido democracia digital, tenemos 20.000 votos. Lo que cuesta que la gente pueda movilizarse un día sábado. Doy gracias al CERVEL que mandó estos ministros de fe que hicieron una pega increíble. Pero nuestra gente los días sábados trabajan en la feria, tienen que ir a ver los partidos de fútbol de los hijos o actividades familiares. Yo soy pro voto electrónico. Ya, pero los partidos políticos viven de eso, pues viven de gente que trabaja, que tiene compromisos familiares, y que finalmente lo sacrifica por la vida partidaria. No, el partido por ir a votar, si también tampoco son todo el día. El Partido Comunista lo elige a dedo. Ya, o sea, ¿usted encuentra que la militancia del Partido de la Gente es un número muy boyante? La militancia después de la 30.000. 40.000. Sí, pero votan 1.200. Y tenemos que mejorar. Lo mismo le pasa al Frente Amplio, a la Revolución Democrática. Yo tengo la solución. Hagamos voto electrónico supervisado por el CERVEL para que en el futuro también los mineros que están en la faena y no pueden votar el día domingo, también lo puedan hacer. Y los carabineros que están destinados en Punta Arenas pero están inscritos en Arica, también lo puedan hacer. O sea, ese es el problema, no hay desafección de la militancia con el Partido de la Gente por el devenir de las cosas en estos 2 años. Claro que había una desafección si hemos cometido errores, eso negarlo es ridículo. Pero vamos a hacerlo. Mire, ¿nos equivocamos con los diputados? Sí. ¿Quiénes fallaron? Ellos fallaron. Si ellos hubieran basado sus decisiones importantes en la democracia digital, estaríamos igual de amigos, sin ningún problema. Aquí corrieron por colores propios y le entregaron, como yo le digo, un choripán y una cerveza Cristal, y se volvieron locos. Gaspar Rivas, ¿negoció él por su cuenta? ¿Nunca negoció a nombre del Partido de la Gente? Mire, a mí me llamó el día domingo el diputado Calixto. Me dice, disculpe Franco... Calixto, el diputado demócrata. Claro, tengo esta información. ¿Qué sabes tú? Estoy muy preocupado, le digo yo. No quiero darle la mesa al Partido Comunista, porque lo han hecho pésimo. Y me encargué de hablar personalmente con Gaspar Rivas. Y Gaspar Rivas me dice, yo ya negocié con el gobierno. Le dije, piénsalo, porque eso va a tener consecuencias, y pregúntale a la gente si quieres. Al partido me refería. Y yo le consigo una reunión con Calixto el día lunes, porque yo creo que eso se tiene que negociar en el Parlamento, no en llamadas telefónicas que no sabemos qué se habló y cómo se hizo. Y lamentablemente Gaspar Rivas, a mi juicio, se vendió por el cargo de vicepresidente, pero voy a hacer todo lo posible para que Gaspar Rivas no sea nunca más candidato. Él quería ser candidato a senador, voy a colocar una parrilla completa para que él no sea senador. No nos merecemos un senador como él. La diputada Karen Medina, que es la única que queda como militante del Partido de la Gente, ¿qué relación tiene con ella? Es muy mala. ¿O sea, también se va a ir? No, es decisión de ella. Yo quiero llamarla y decirle, conversemos. ¿Por qué es tan mala la relación? Porque no respetan la democracia digital, no se les pregunta a la gente. Yo no quiero un partido para mí, yo quiero un partido para la gente. O sea, usted dice, se sentaron en Valparaíso y hacen lo que quieren. Y se olvidaron, sí. Y se olvidaron de la militancia. Se olvidaron de todo. Pero no solamente el partido de la gente. Por eso se necesita una reforma. Se necesita una reforma que aquellos candidatos que son electos senadores y diputados que se retiran del partido pierdan el escaño. O senadores y diputados que se retiran del partido o los son expulsados que pierdan el escaño. Deje explicar por qué. A propósito de eso, ¿Karen Medina apoyaría una reforma como esa? Pero si hay preguntémosle a mí lo que me interesa, que le preguntemos a la gente, y mayoritariamente el PDG va a decir sí, que se vayan si no respetan o si son expulsados del partido. Deje decirle por qué. Para que una diputada, no la señora Medina, no la quiero mencionar, cualquier diputado salga electo, es un tremendo trabajo, especialmente para un partido chico, sí, donde tenemos que estar todos apoyándolo, pero no solamente yo ni la autoridad, sino que también las bases y fundamentos del partido. En esa misma lógica lo de Francisco Pulgar, que dice, mira, yo me tengo que preocupar de mi futuro porque quiero ir como senador por el Maule el próximo año. Él es independiente y creo que le hace muy mal a la política. Pero fue en el pacto del PDG, en la lista del PDG, digamos. No, don Iván. ¿No? No.
Fue como independiente puro. Sí, claro. Y nosotros no teníamos lista, y se adscribió a la bancada del Partido de la Gente. A la- por sí. eso muchos hicimos esa... Sí, pero o sea, no es un candidato de ustedes, probablemente. nunca ha sido y nunca lo va a ser. Eso le iba a preguntar, no lo sería. Nosotros no hacemos pactos, ¿sabe por qué? Porque tenemos que llevar independientes. Nosotros creemos que, y voy a hablar cuando estemos en las presidenciales, que los partidos no lleven independientes. Si tú quieres ser candidato, inscríbete a un partido o junta las firmitas. ¿Sabe por qué? Porque le hace mal. Porque después viene el chantaje. Y ese chantaje nosotros les entregamos en bandeja a malos políticos en la moneda, como lo que vimos con el señor Gaspar Rivas. En definitiva, ¿de qué se trata el Partido de la Gente? ¿Cuál es el aporte del Partido de la Gente? Los grandes números. Nosotros creemos en los grandes números. A ver. Por ejemplo, todos nos decían, nos querían convencer de que la constitución de la señora Loncón era extraordinaria. De hecho, Marcel fue a hablar y a hacer el ridículo en New York, hablando con los inversionistas. ¿Ok? Y nosotros ¿qué hicimos? La discutimos esa pésima constitución con los bombardeos de Bachelet, de Boric, y le preguntamos a la gente, ¿a favor o en contra? 90% en contra. Salimos con todo como partido apoyando el rechazo. Ya, pero le preguntaron a su militancia. Yo le preguntaba cuál es el aporte del Partido de la Gente y por lo tanto de su militancia para la política en general. Ser los que canalizan la verdadera necesidad de participación democrática de la clase media y clase media emergente. Porque los otros partidos no lo representan, son todos igualitos, o son casi puros parientes o amigos de la universidad. Acá nosotros tenemos candidatos que son de alta alcurnia y también gente que no es de alta alcurnia. Había un candidato en La Serena que me decía, pucha, me da vergüenza ser candidato porque me falta un diente. ¿Sabe qué? Hay mucha gente de clase media que le falta diente. Y por eso no tenemos que esconderlo. Tenemos que decir, este es el problema que tenemos y tenemos que solucionarlo. Estuvimos en La Serena, una comuna que el alcalde ha hecho casi un cajero automático con el Papaya Gate. Y salí de la municipalidad y ¿sabe lo que me encuentro frente? La casa quemada de la familia Piñera. 6 años que sigue quemada ahí. Y están los recursos. ¿Sabe por qué no lo hacen? No, porque la gobernadora es de gobierno y el alcalde es de gobierno y no quieren a Piñera. Entonces, todas las viudas y viudos políticos del presidente Piñera, ¿dónde están? ¿Dónde están presionando para que esa casa se arregle? Un olor a quemado todavía. Esas son las cosas que yo digo, ¿dónde está la democracia? ¿Dónde están los partidos políticos? ¿Dónde están siguiendo y protegiendo a sus líderes? Y eso el Partido de la Gente lo podría canalizar. Pero de todas maneras. Ahora, pero para canalizarlo tienen que tener cargos, y los cargos, por lo que está, más o menos la evidencia, es que se les están yendo. Po. Nosotros fuimos importantes. O los están expulsando ustedes, digamos. Sí, es que ¿sabe lo que pasa? Que nosotros no nos vendemos por un cargo, si no nos volvemos locos. Si nosotros estamos en la política por el largo plazo. ¿Hay posibilidades de que vaya Rodolfo Carter en una primaria del Partido de la Gente? Si él se inscribe en el Partido de la Gente, me encantaría. Pero como independiente no. No. ¿Sabes lo que pasa? Que es re fácil ser independiente. No asumís ningún costo. Es un free rider que nosotros no aceptamos. Si ser militante tiene compromisos, deberes y obligaciones y privilegios, que es tener la posibilidad de optar a un cargo. Los independientes hacen su juego de quedar bien con todo el mundo. Ningún partido se atreve a expulsar como nosotros expulsamos y también presionar para que se vayan algunos. El nuevo vicepresidente del Partido de la Gente y desde ya precandidato presidencial del PDG, Franco Parisi, acá en Mesa Central. Franco, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias a usted. Vamos a la pausa. Volvemos con la ministra del Interior, Carolina Toa, aquí en Mesa Central por el 13, en simultáneo con Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas. Lo prometido con la ministra del Interior, Carolina Toa, esta mañana, este mediodía, acá en Mesa Central. Ministra, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Gracias, Iván, por la invitación. Se lo agradezco especialmente porque esta entrevista estaba pactada desde antes de que pasara lo de Cañete y usted ha respetado el compromiso que teníamos, lo que más me parece muy oportuno, en un momento que es particularmente difícil, no solo para el gobierno, sino para el país, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, creo que lo sucedido en la madrugada del sábado ha sido un golpe tremendo. Es un golpe para las familias de las víctimas, es un golpe para Carabineros, para nosotros como ministerio, para toda esa región, para los esfuerzos que se han hecho para ir superando, dejando atrás el clima de violencia. Es muy doloroso, pero esto tenemos que enfrentarlo, no nos podemos quedar en el dolor nomás. Venir aquí es porque obviamente la ciudadanía necesita información, necesita entender y lo que podemos aportar a eso lo vamos a entregar. El subsecretario Monsalve decía que antes de que empezara el programa, que la investigación evidentemente es reservada, que hay secretos. De las cosas que se pueden saber, ¿hay algún avance en la investigación? Sí, por supuesto.
¿Hay sospechosos? Hay líneas investigativas, digámoslo así, líneas investigativas que se están siguiendo en base a la primera evidencia y todavía es muy temprano para saber si esas líneas son sólidas o no. ¿Está claro lo que pasó exactamente? Exactamente no. Sabemos que esta patrulla es una patrulla habitual en el sector que controla medidas cautelares. A personas que están con arresto domiciliario tiene que ir a verificar que estén en el lugar. ¿Ya? Y esa patrulla, muy cerca de uno de los lugares donde tiene que hacer estos controles, fue encontrada en esa condición. Los carabineros muertos afuera del vehículo, disparos sobre el vehículo, pero los disparos no entraron al vehículo, entonces los asesinaron afuera, no sabemos en qué circunstancias. O sea, el blindaje de la camioneta resistió. El blindaje de la camioneta resistió, el habitáculo no entraron los balazos, pero en algunas circunstancias estuvieron en algún minuto fuera del vehículo y fueron heridos. Y no se sabe, por qué se bajaron, digamos. No se sabe, y no se sabe la dinámica que hubo, porque en todo ese trayecto, digamos, hay un trayecto prolongado, donde en distintos puntos hay evidencia de que hubo algún tipo de enfrentamiento. ¿Ellos estaban en esta labor de revisión de medidas cautelares? Sí. ¿No estaban, o fueron alertados por un llamado del 133, como se dijo ayer? No, es que, hubo unos llamados de alerta, efectivamente, pero probablemente fueron por los mismos disparos que se ocasionaron en este enfrentamiento. O sea, gente que oyó... Ese detalle es parte de la investigación, ver exactamente el momento en que fueron los llamados, todavía no sabemos el momento exacto en que fueron los enfrentamientos, pero lo más probable es que esos llamados se refieran a los mismos balazos que hubo en el ataque. Técnicamente no sabemos si fue un enfrentamiento porque las armas de los carabineros desaparecieron, ¿no? No están las armas de los carabineros, no están sus cascos tampoco. Ayer un dirigente gremial de la zona dijo e insinuó de alguna manera que en una reunión con el presidente se había deslizado esto, que habían sido quemados vivos los carabineros. ¿Es verdad eso? A ver, es que ayer se dijeron muchas cosas en la tarde, cuando todavía había mucha confusión. De hecho, en el lugar me tocó estar en el sitio del suceso y mientras estuve ahí hay versiones que fueron modificándose con la primera evidencia y esto en la tarde, cuando después se hicieron las autopsias, también fueron aclarándose muchas cosas. Una de las cosas que no va por ese camino es precisamente esto, la idea de que ellos fallecieron producto del momento en que fueron, digamos, se les prendió fuego. Eso no es así, fallecieron por los balazos que recibieron. Ya, o sea, el trabajo tanatológico está descartándolo, digamos. No va por ese lado, no va efectivamente. Por ese lado. Aunque todavía hay muchas interrogantes, esa es una que está despejada. Y todavía no está claro si todo esto ocurrió en el lugar donde fue encontrada la camioneta incendiándose. O sea, no, porque hay todavía muchos detalles por resolver. Todo lo que pasó en ese trayecto previo, no sabemos exactamente qué fue, no sabemos por qué estaban fuera del vehículo. Todavía hay mucho que decantar en esta investigación y probablemente, Iván, no lo vamos a saber hasta más adelante. O sea, no es que las investigaciones van generando reportes, sino que finalmente imputan, formalizan y cuando se llega a las audiencias se empieza a mostrar la evidencia. Y eso va a ser así en este caso, digamos, O sea, tiene que ser así. Yo quiero poner el acento en dos cosas. Una, que esa zona, y no la zona en general, no Arauco en general, sino esa zona específica donde se produjo el ataque. Ese camino, sí, de hecho, ¿no? Es un lugar donde históricamente ha habido varios incidentes graves. Sí. Es uno de los lugares, en general, la provincia de Arauco, donde ha evolucionado, digamos, con más avances el hacer retroceder a la violencia. Los ataques violentos han bajado en esa zona en esta temporada del año a la mitad respecto al año pasado. Entonces, la zona estaba mucho más tranquila. Pero esto que se vivió el día sábado no es simplemente la vuelta de los ataques que se conocieron históricamente. Es un tipo de ataque que no se había visto nunca. Nunca habíamos visto una cosa de esta naturaleza. Nunca había habido la quema. No. Nunca habíamos visto algo que pareciera... Más allá del número de carabineros, digamos, ¿no? Nunca habíamos visto este modus operandi en todas las dimensiones que se la pueda analizar. Nunca. Aunque no contemple ese elemento que tú planteabas plenamente, el nivel de violencia que esto tiene, el despliegue que significa en la zona que se vio afectada es muy grande y por eso, por esa doble razón, digamos, requiere tanta atención, porque es inusitado y porque se da en un lugar que iba en un ciclo, digamos, de mejoría de las condiciones de la zona. Eso es lo primero que quisiera decir. Y lo segundo es que en este caso
se va a llevar adelante un esfuerzo tal como se hizo en el caso del mayor Sánchez recientemente, en el caso de los cabos Palma y Salazar, en el caso de Rita Olivares. En todos ellos tenemos detenidos. En el caso Naín tenemos detenidos, en el caso Retamal tenemos detenidos, y en varios de esos casos ya tenemos condenados. Todos los homicidios de policías que ha habido durante nuestro gobierno, en todos la investigación ha dado con sospechosos, están todos con algún tipo de medida y en algunos casos ya hay condenas. ¿Y usted asegura que este va a ser el caso? Es que tiene que ser el caso, Iván, tiene que ser el caso, porque se van a poner aquí todas las capacidades del Estado. Hay un equipo de 4 fiscales que está llevando la investigación, encabezada por el fiscal Bianchi, pero con un equipo conjunto, y Carabineros desplegó ciertamente equipos de refuerzo para apoyar, va a apoyar si fuera necesario la PDI, vamos a pedir ayuda donde se requiera para que esto se aclare. No hay reivindicación del atentado, ¿no? Por ahora no hay reivindicación, tampoco ha habido, porque a veces se producen declaraciones de las orgánicas diciendo que ellos no fueron, no ha habido ningún tipo de declaración hasta ahora. En esa zona es muy fuerte el grupo de resistencia mapuche Lafkenche. ¿Es un grupo sospechoso o está descabezado? Todos los grupos están siendo investigados, ciertamente, que a veces los grupos han tenido, todos estos grupos, todos los que conocemos, han tenido, digamos, golpes relevantes en su dirigencia. Golpes de la autoridad, digamos. Sí, golpes de la policiales. autoridad, o sea, en el sentido que está detenido Trainamil, Yaitul, Keipul, y de varios de estos grupos están, digamos, algunos de sus directivos o gran parte de sus directivos detenidos. Pero eso no significa que no haya nadie que sigue, digamos, tratando de operar bajo la misma sigla y como parte del mismo grupo que originalmente participó. A propósito de que lo menciona, ¿puede ser esto una respuesta al juicio que terminó con veredicto condenatorio contra Héctor Yaitul? Puede ser. No se descarta. Puede ser, no lo podemos descartar porque es un, a ver, es bien común que las orgánicas, cuando están más débiles, sus acciones ya no empiezan a ser tan reivindicatorias, sino más bien tienen por objeto intimidar a la justicia y defender a sus detenidos. Y eso lo hemos visto en el último tiempo. Cada vez que hay audiencias importantes, cada vez que se va a conocer una condena, hay amenazas de acciones y hay acciones. Aquí, de hecho, ayer nos estuvo explicando el GEDENA, el jefe militar que está a cargo del estado de emergencia, y también Carabineros, todas las medidas que tomaron aquí, especiales después de esta condena, para protegerse de posibles acciones. Ya, o sea, pero había una alerta. Había una alerta y varias medidas. No es que bajaron la guardia. No, al revés, al revés. Sin embargo, el hecho de que pueda ser, o sea, yo invito a que no saquemos conclusiones adelantadas, porque en la emotividad que esto tiene, que obviamente es tremenda, todos queremos encontrar una verdad rápido, y es muy difícil ante algo que te golpea tanto vivir sin una explicación. Porque más ayuda al duelo social, digamos. Ayuda a entender. Pero lo que menos ayuda al duelo social es quedarnos con una explicación para quedarnos tranquilos y que no se ajuste a la verdad. Yeah. Porque eso es hacerle un favor a los verdaderos culpables. Entonces, no hay que adelantar conclusiones, pero es una posibilidad. Ahora, también, por lo tanto, podría ser una posibilidad que fuera un grupo de otro tipo, que no sea Resistencia Mapuche Lafkenche o algún órgano de lucha territorial, sino más bien un grupo de crimen organizado. Por supuesto. Por supuesto que es una posibilidad, y una posibilidad que no se puede descartar, precisamente porque el modus operandi es tan distinto al que conocemos tradicionalmente por las orgánicas que han actuado, digamos, con una agenda más reivindicatoria. O sea, hay algunos que ven indicios parecidos a los de carteles extranjeros, digamos. Y por eso son hipótesis que no se pueden descartar, pero tenemos que dejar trabajar a los fiscales, a los policías que están detrás de dar con esa verdad. Ministra, es un punto de inflexión. Evelyn Matei decía ayer, esto es una declaración de guerra de un grupo que es responsable de esto para el Estado. A ver, tenemos que saber qué es primero. Si se tratara de un grupo que está haciendo una acción por primera vez, pero eso es parte de una estrategia en que este va a ser el modus operandi, digamos, que se va a reiterar, estaríamos ante un cuadro que habría que analizar como un nuevo cuadro, ¿no? Y extremadamente grave, donde hay que pensar nuevas estrategias, desplegar un tipo de, digamos, instrumentos distintos de los que hemos empleado hasta ahora. Pero hay la posibilidad de que no sea eso, que sea un delito que se explica en sí mismo y que por ciertas circunstancias terminó de la manera que terminó. Por eso es tan importante aferrarnos a empujar la investigación y a poner toda esta energía que todos tenemos, imagínense nosotros la que tenemos, en buscar esa verdad y no irnos por tesis que nos tincan o nos parecen o a primera vista da una impresión, pero a veces la primera impresión no es la que se confirma. Esto lo está investigando, por supuesto, el Ministerio Público. ¿Está utilizando a Carabineros y a la PDI?
No, siempre hay una policía encargada, aquí es Carabineros, pero frecuentemente se le pide ayuda a la otra policía para alguna, digamos, diligencia particular, pero la policía encargada es Carabineros de Chile. Se lo pregunto porque está la innegable derivada política de la situación del general Ricardo Yáñez. Ayer pareció que en sus palabras, la frase es, no se puede sacar a alguien clave, una figura clave, no mover a una figura clave, o las palabras del presidente, todos somos necesarios, también el general Yáñez, se leyó un apoyo del gobierno a la situación del general Yáñez en términos de mantenerlo en el cargo. A ver, Iván, yo creo que no necesito explicar lo poco oportuno que es la coincidencia de estos dos hechos en tan pocos días. Es una circunstancia muy compleja enfrentar un momento como este con un mando que está al mismo tiempo con esa otra dimensión abierta y con a poco camino la posibilidad de cambios grandes en la institución. Es demasiada incertidumbre junta. Ahora, nosotros no decidimos en qué momentos son las audiencias de formalización, no podemos intervenir en eso, pero lo que podemos intervenir es que las medidas que se tomen a propósito de esa formalización no se tomen en ningún caso en esta etapa. En este momento no puede haber cambio en el mando de Carabineros porque sería un golpe en una institución que está muy golpeada. ¿Eso significa que si se concreta la formalización el 7 de mayo, el general Yáñez va a continuar en su cargo? En este momento sí. En este momento no vamos a hacer cambio en el mando de Carabineros. Se lo pregunto a pesar de que, a ver, quiero insistir en algo, nosotros consideramos muy inconveniente esa situación. No es deseable y como gobierno nuestra, digamos, norma es que la vamos a buscar evitar siempre que se pueda. Pero en este caso no se puede. O sea, en este caso tomar una decisión así sería muy complicado para esta institución que hoy día requiere concentrarse en recuperarse, en llevar esta investigación, en seguir adelante con su trabajo y no tener, digamos, temblores institucionales ahora. Eso incluso si es que se da la formalización y la Fiscalía pide medidas cautelares que un juez pueda otorgar. Eso es nuestra definición general, Iván. No queremos hacer cambio en este momento en Carabineros. Se lo pregunto porque... Ahora estamos actuando con los elementos que tenemos hoy día. Sí, por supuesto. Esta es la información al día de hoy, que es el domingo 28 de abril. Se lo pregunto, el general Yáñez dio una entrevista antes de esto, al Mercurio, al periodista Álvaro Valenzuela, y él dice, la figura del general director es la institución. Y obviamente que la institución esté sentada frente a una imputación no es justo. La persona que está imputada es Ricardo Yáñez, y es Ricardo Yáñez quien tiene que presentarse frente al Tribunal de Garantía. Eso se dice antes del atentado, por cierto. Lo que indica ahí es que el general Yáñez considera que es impropio ser formalizado siendo general director, digamos. Sí, bueno, no sé, puede interpretarse de muchas maneras esa frase, pero claramente cuando las personas que estamos en un cargo de responsabilidad somos imputados por un delito, los imputados somos las autoridades, no la institución. Ahora, ¿eso afecta a la institución? Claro que lo afecta. ¿Afecta al estado de ánimo? Claro que lo afecta. Pero el acusado son las personas, los delitos en materia penal son responsabilidad individual. Y cualquier otra, digamos, evaluación no se ajusta, digamos, a la lógica con que funciona el sistema penal. Pero nosotros entendemos que toda esta tensión es compleja para la institución en este momento y no creemos que es el momento de enfrentar esa tensión. A veces hay que enfrentar tensiones, pero este no es el momento. De enfrentar esa tensión en la institución. Exactamente. Sí va a tener que enfrentar, eso sí, una tensión en la base del gobierno, porque hay algunos dirigentes de la coalición de gobierno que no están de acuerdo en mezclar las cosas, como dicen ellos, en que una cosa es lo que pasa con el general Yáñez y su situación judicial y otra cosa es el atentado de ayer. Sí, pero en este trabajo, Iván, siempre hay tensiones por todos lados, pero cuando uno tiene decisiones que ha reflexionado, en las cuales está firme y tiene al presidente de la República con una visión clara, se resisten, cualquier tensión se puede resistir cuando eso está claro. ¿Se puede considerar que el juicio al que está siendo sometido el general Yáñez, por el que va a ser formalizado más bien, es un juicio a Carabineros por el estallido? No se puede considerar eso. Los juicios se refieren a delitos que cometen individualmente las personas, pero todas las cosas en la vida, Iván, son complejas. O sea, todos sabemos que en esa época estuvimos en una situación muy tensa, muy extrema, y donde hubo una serie como de juicios a la actuación de las instituciones también, pero esos juicios no son penales, son políticos, son operativos, son institucionales. Del punto de vista de lo estrictamente penal, no es así. O sea, las acusaciones son individuales y se responde por los hechos propios. A propósito de juicios políticos, hay mucha gente que ha recordado, a partir de sus declaraciones, de las del propio presidente y de varios dirigentes oficialistas ayer, particularmente en Los Álamos,
ha recordado que hubo en la centroizquierda y en la izquierda en particular apoyo a íconos como el perro Matapaco, que tiene un nombre tan infame que se hace aún más infame con la situación actual, digamos. ¿Hay un mea culpa que hacer en su sector político respecto de eso? O sea, yo creo que quien quiera que haya apoyado esa figura tiene que preguntarse 10 veces por qué lo hizo y tener conciencia de que siempre fue una figura inaceptable. Ahora, entonces, en democracia y en dictadura. Inaceptable. Sin embargo, tengo que dejar claro que ni el presidente ni yo nunca hemos adulado esa figura y nunca nos ha parecido una buena idea empujar, digamos, fenómenos como ese, juicios como ese o burlas como esa, porque eso en el fondo era un juego. Una burla, sí, pero un juego que claro, al final del día va generando un clima y ese clima uno no sabe después dónde termina. Por eso hay que tomarse muy en serio estas cosas que se dicen al pasar como cosas ligeras, pero que siembran odio, que siembran estados de ánimo. Y es una... A ver si me permites, Iván, quizás no es exactamente el tema, pero es una cosa que tenemos que reflexionar como sociedad. Porque la sociedad chilena ha tenido un problema con la violencia el último tiempo. O sea, cuando hablamos de crimen organizado es verdad, tenemos un problema de crimen organizado, pero los últimos datos de homicidio nos dicen que muchos delitos que no son de crimen organizado hoy día son más violentos y que muchos homicidios son entre delincuentes que no son de crimen organizado, son delincuentes comunes. Entonces, la penetración de la violencia en la sociedad chilena, hay que pensar bien cómo se revierte. Una cosa es que la policía se afirme y la justicia se afirme, pero no basta con eso. También las palabras importan. Lo que decimos, cómo interpretamos las cosas, cómo tratamos al otro, cómo a veces llevamos los términos a puntos que son totalmente, que están fuera de lugar, que son exagerados y que generan una animadversión que se paga el costo después en la sociedad. Y creo que la violencia, no solo el delito, es algo sobre lo que tenemos que hacernos cargo y tomar medidas en todos los planos. A propósito de lo que usted dice, ministra, no es ni con mucho una analogía perfecta. Las escuelas, perdón, ¿has visto lo que ha pasado en las escuelas? Sí, los la últimos violencia días, escolar. Violencia escolar. ¿Qué está pasando ahí? O sea, tomémonos el tema de la violencia, no solo el del delito, no solo el del crimen organizado. Sí, es interesante lo que usted plantea, particularmente en este sentido. Y no, le digo, no es una analogía perfecta para nada, pero en España, cuando la ETA estaba en su pleno apogeo, llegó un momento en el 97 en que secuestraron a un guardia civil llamado Miguel Ángel Blanco, lo tuvieron 4 días, chantajeando al Estado español para que liberara a unos presos ante la amenaza de matarlo, lo mataron. Y lo que hizo la sociedad española fue en todas sus principales ciudades salir a marchar en silencio y de luto. Usted lo recordará. Sí. Y la ETA perdió la legitimidad para siempre. Y la batalla política que había intentado y la militar la perdió. Era un concejal. Exactamente. No era un guardia civil. Era un concejal. Tiene razón. Dicho eso, ¿podría pasar algo así? ¿Tendría que pasar algo así, que hubiera un consenso tan rotundo en la sociedad chilena respecto a la violencia? Mira, ayer pasó algo interesante, Iván. Todavía no es lo de España, pero ayer, a horas de la muerte de Carlos, Sergio, Misael, estaban todos los poderes del Estado, el oficialismo y la oposición juntos, despidiéndolos en Los Álamos. Normalmente cuando pasan estas cosas, lo que prima en la política es la trifulca, las pasadas de cuenta, en fin, las recriminaciones. También hubo quienes pidieron su renuncia. Pero, a ver, peticiones de renuncia en democracia es parte de lo que se vale. ¿Ah? No es un delito pedir la renuncia, digámoslo. Pero una cosa es pedirla y otra cosa es restarse y hacer recriminaciones de que un acto de homenaje es una utilización y que uno no se va a poner al lado del presidente, como algunos sectores hicieron. No fue lo que dominó ayer. Ayer lo que dominó fue una oposición y un oficialismo juntos, rindiendo homenaje, acompañando a los familiares, acompañando a esa comunidad y diciendo que se va a trabajar por la justicia. Y yo creo que esa agenda tenemos que llevarla más allá, porque tú tienes razón, en España siempre había, la política española es durísima, es más dura que la chilena. Sí. Se tratan pésimo, pero en esto eran uno solo, y marchaban juntos, y el enemigo era la violencia, era el delito. Aquí tenemos que hacer lo mismo, porque a veces parece que los enemigos estamos entre nosotros. Y en eso pasan colados los que asesinan, los que secuestran, los que incendian. Otra cosa predominante ayer, y se veía en la transmisión que estábamos haciendo desde fuera de la comisaría en Los Álamos, es la irritación evidente y natural que tenía la gente que estaba ahí, afuera de la comisaría. Una irritación con todo el mundo y muchos familiares de carabineros diciendo:
a nosotros matan a nuestros familiares, tenemos unas pensiones que son unas pensiones determinadas de acuerdo al grado, y por otra parte les dan pensiones de gracia e indultan a delincuentes, y el gobierno les da pensiones de gracia. También habrá que hacerse cargo, desde el gobierno lo digo, de esa sensación y de esos hechos, digamos, ¿no? Bueno, quedan muchas heridas de todo ese proceso difícil que tomamos, y la manera de enfrentarlo son objeto de mucha crítica, pero lo que no se puede poner en duda es que Carabineros, que se desempeña en esa zona y enfrenta estos hechos de violencia, ha tenido un apoyo como nunca antes en esta etapa. Hoy día Carabineros sale con vehículos blindados, antes no había ninguno. Los militares tienen vehículos blindados, antes no tenían solo esos carros que son lentísimos, ahora tienen camionetas blindadas. El tipo de protección, digamos, de chalecos, antibalas que tienen, también se ha mejorado. Tienen apoyo de drones, ahora vienen en camino, compra 2 equipos muy potentes de naves que no son, digamos, tripuladas, que son como drones de altísimo estándar, que les van a permitir vigilar toda la zona sin meterse personalmente en estas zonas tan más complejas. Y vienen también para la PDI, equipos adicionales. O sea, se ha hecho un esfuerzo de protección y de apoyo a las policías muy relevante en esa zona y en todo el país. Pero es insuficiente, es verdad. Esta agenda sigue adelante, tiene pasos que vienen ahora que van a ayudar en esa dirección, y en los que vamos a tener que persistir. Evidentemente, las policías requieren protección y requieren todo un contexto para poder actuar en condiciones tan complejas. Los criminales que mataron a los 3 carabineros precisamente no deben estar muy preocupados ni de las leyes ni de las penas a las que pueden someterse, porque si no, no lo habrían hecho. No obstante, uno de los tics que tenemos es que hay que mejorar la legislación. De hecho, ayer la Cámara de Diputados se puso de acuerdo unánimemente en sus comités para suspender la semana distrital, y mañana van a trabajar y van a generar debate respecto de varios proyectos. ¿Qué es lo que para qué debería servir que se suspenda la semana distrital en la Cámara? Yo creo que ese tipo de medidas se toman porque todos queremos dar testimonio de que estamos comprometidos. Y en ese sentido tiene un sentido, ¿no?, de transmitir una señal a la sociedad. Pero esos son proyectos muy complejos, que llevan mucho tiempo discutiéndose, y la pelea por sacarlos adelante no se va a dar la próxima semana. Se viene dando hace meses, y probablemente no todos ellos se van a poder despachar totalmente. Ojalá que sí. Los proyectos que se tienen que despachar son los que todavía, hay muchos, ¿no?, pero los que han salido mencionados son los que todavía quedan pendientes de los priorizados del año pasado, que son los proyectos institucionales más gruesos, o sea, Ministerio de Seguridad, Sistema de Inteligencia del Estado y de Inteligencia Económica, Protección de las Víctimas, Inteligencia. Todos estos, ¿Y reglas de uso de la fuerza? No, perdón, es que me faltó uno. ¿Dijo inteligencia económica? Víctimas, inteligencia... y Defensoría de las Víctimas. Eso no lo había dicho. Reglas de uso de la fuerza, ciertamente, pero ayer no hubo un problema, el sábado no hubo un problema de reglas de uso de la fuerza. De inteligencia sí, claro que nos serviría tener una inteligencia más potente. Claro que nos serviría tener un Ministerio de Seguridad más especializado, con mejores condiciones. Sin duda, tener una institucionalidad más fuerte en materia de protección de víctimas, de apoyo a las víctimas. Entonces, son proyectos que se han tramitado mucho tiempo. Yo me alegro que haya ese ánimo de despacharlos rápido, pero quisiera decir, estas agendas nos acompañan todo el tiempo y ojalá trabajemos con ese espíritu siempre. Siempre. El reglamento de uso de la fuerza, hubo una primera proposición, hubo ahí una polémica porque se hablaba de unas reglas diferenciadas. Finalmente usted terminó asumiendo que había habido al menos un problema comunicacional, que se había entendido mal, y terminó reformulando esas reglas. Porque se entendió que había reglas distintas, y la verdad es que no era eso. Lo que era es que en la implementación de las reglas hay que considerar ciertos aspectos especiales. Como nunca se entendió, cambiamos totalmente la indicación. Pero ese proyecto... Y esa es la indicación, la nueva, es la que se tiene que discutir ahora. Sí, pero varios temas más. Ya. O sea, ese proyecto no es un proyecto largo, es un proyecto complejo, pero lo hemos discutido muchos meses. O sea, si hay ánimo de despacharlo rápido, sería una muy buena cosa. Y lo mismo con seguridad, inteligencia y víctimas. Ministra, tiene que... es parte de la indignación, del sentimiento ciudadano que era muy palmario, muy evidente ayer fuera de Los Álamos. ¿Tienen que morir 3 carabineros para que la gente perciba, la ciudadanía perciba que se le está poniendo acelerador algunas discusiones? Es que yo creo que esas son de esas, ideas que se forman que sinceramente no tienen asidero.
O sea, en el gobierno del presidente Boric se han despachado 52 proyectos. Nunca, ningún gobierno, incluso gobiernos de 6 años, habían despachado tantos proyectos. O sea, no es que ahora se puso el acelerador. Todos los proyectos que yo mencioné están todos con urgencia. Lo que no es porque estaban trabados, había un desacuerdo y se está metiendo una indicación para resolverlo. Entonces, no es que ahora viene la urgencia. No es que ahora están los ojos en la seguridad. Los recursos se han aumentado en seguridad y los queremos aumentar más. Por eso queremos el pacto fiscal. Queremos que haya más policías. Por ejemplo, ese tipo de patrullajes. Debiéramos lograr que no los haga un vehículo solo, que los hagan 2 vehículos, para mayor protección. Pero para eso necesitamos más personal, necesitamos más vehículos. Necesitamos que carabineros que están haciendo labores que no son policiales, como hacer notificaciones, dejen de hacerla y que un civil haga esa pega. Pero eso requiere también más recursos. Entonces, estos 2 años se han subido los recursos por sobre el promedio de los recursos en general. Este año 5,8%. El plan de crimen organizado, el programa presupuestario, se ha ido elevando los recursos también, pero podríamos ir más rápido, podríamos hacerlo con cosas más intensas, pero para eso requerimos un volumen de recursos distinto del que ha estado disponible. A propósito de leyes, ayer, en otra de las derivadas políticas del atentado, se reflotó la idea, o más bien, se subrayó, se enfatizó sobre la idea de un proyecto presentado esta semana por parlamentarios de la UDI en torno a una amnistía para oficiales del Estado, para funcionarios del Estado implicados en distintas causas en la época del estallido. ¿El gobierno está dispuesto a pensar en ese proyecto, a discutirlo? Nosotros escuchamos siempre las propuestas, no vemos la relación que esto tiene con eso. O sea, los 3 funcionarios que fallecieron no estaban acusados de nada. Tenían el armamento. Hoy día los carabineros salen con fusiles que por un rato se sacaron de circulación. Se sacaron. Las armas UCI se sacaron de circulación. De hecho, ayer se robaron 2, digamos. Los tienen, hoy día van armados, van en vehículos blindados, no estaban acusados de nada. No es el problema de este caso, no tiene nada que ver con este caso. Eso es una agenda que puede tener un grupo, pero no se relaciona con el tema que estamos hablando aquí. Puede ser una agenda y totalmente legítimo, por cierto, llevar temas a la discusión. Que además es legítimo. Sí. Pero sí hay un problema que muchos, yo estuve harto rato al aire ayer, muchas personas afuera de Los Álamos y en otras partes decían que los carabineros no están dispuestos a sacrificar su seguridad, a sacrificar eventuales consecuencias penales, precisamente porque han visto lo que ha pasado con otros, con criptos, con cabros de 18 años que están formalizados y donde se está pidiendo condenas muy, muy amplias por haber hecho uso de armas de fuego durante el estallido. Bueno, a ver, creo que parte importante, esa es una relación. Parte importante del problema que tenemos es que cuando uno despliega policías y militares en situaciones complejas, tiene que tener claras las reglas de uso de la fuerza, tiene que tener un mando civil muy proactivo, que está encima, que no simplemente traspasa la responsabilidad, sino que está encima de ver las situaciones operativas, los problemas que se generan, y si se requieren vehículos blindados, comprarlos, cambiar el armamento, porque así es como se evitan esas situaciones. No se evitan diciéndole a los jueces no condene cuando usted tiene evidencia de un delito, sino que generando contextos para que la actuación policial sea segura, sea con reglas claras, sea con protección, sea con armas suficientes, sea con instrucciones, órdenes de cómo se debe actuar en distintas situaciones. Y eso yo creo que lamentablemente en toda esa crisis muy grande, nosotros vivimos una crisis combinada de estallido social, los índices más altos de violencia en la macrozona sur fueron esos mismos años y al mismo tiempo ingreso del crimen organizado. Esas 3 cosas pasaron juntas en Chile. Entonces, en lugar de seguirnos recriminando, yo al menos no vengo aquí a recriminar al gobierno anterior, pero que le tocó enfrentar esas 3 cosas juntas, claramente el Estado no estaba preparado. Las policías no estaban preparadas, el armamento no estaba preparado, el blindaje no estaba preparado, los modos operativos no estaban preparados. Hoy día estamos mucho más preparados. Hemos dado muchos pasos, pero nos falta demasiado. Entonces deberíamos profundizar en esa línea y por ese camino. Ministra, así como el gobierno, el presidente y el gobierno tienen una convicción respecto a la permanencia del general Yáñez, tal como lo ha dicho en esta entrevista, ¿tiene también una decisión tomada respecto de eventualmente aumentar el grado del estado de excepción en la macrozona sur a estado de sitio? A ver, nosotros cada vez que surgen estas ideas hacemos una evaluación. Ayer la hicimos, nos sentamos ayer mismo en la tarde, como en la ceremonia estuvieron presentes todos los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y policiales también, nos sentamos con todos ellos, con los mandos militares y
en el caso de Carabineros vía telefónica, bueno, estábamos en el mismo lugar, con el presidente de la República, varios ministros presentes, y evaluamos detenidamente el estado de sitio. ¿El estado de sitio qué significa? Bueno, porque es una palabra que suena de una manera y yo quisiera contar qué es en concreto. Suena como una respuesta dura. Sí, pero quisiera decir... Suena como una respuesta tajante. Sí, pero ¿en qué se traduce? Primero, que el presidente puede nombrar un GEDENA que no sea un militar, sino otra autoridad. No sé si necesitamos eso. Segundo, que se puede detener a la gente en lugares que no sean centros de detención. Tercero, que los tribunales militares aplican la legislación propia de estado de guerra. Aquí ni siquiera actúan tribunales militares en un caso como el que hablábamos. Entonces, esas tres cosas que cambian con el estado de sitio, ninguna nos resuelve los problemas que tenemos acá. Nosotros siempre estamos dispuestos a evaluarlo y ayer los comandantes en jefe no tuvieron dos opiniones. O sea, todos categóricamente ese instrumento no nos va a aportar nada. No está pensado para esto. Está pensado para otra situación, pero en cambio sí otras medidas. Por ejemplo, bueno, el toque de queda, que está decretado en 3 comunas de la zona. ¿Qué va a permanecer a propósito? Va a permanecer hasta que sea necesario. Ya. Lo vamos a estar evaluando. Segundo, o sea, hoy día se mantiene el toque de queda. Y vamos a ir viendo en las próximas etapas cómo seguimos. Segundo, el refuerzo de los controles en la zona. El día que fue el ataque, inmediatamente se instruyó un refuerzo de controles porque estábamos viendo que si encontrábamos algún sospechoso, etcétera. Parte de eso fue de los controles que se reforzaron, el incidente que hubo en Victoria, que eso fue parte de más controles y más intensos. Exactamente. Entonces vamos a incrementar los controles y vamos a hacer también un esfuerzo en vías a que las operaciones que hace Carabineros que tengan algún riesgo las haga siempre con militares. Esa es una norma que hemos aplicado en la zona y que últimamente en Arauco no era así porque había bajado mucho la violencia. Entonces eso va a tener un cambio ahora y van a trabajar. Se va a retomar. Sí. Entonces son medidas de refuerzo de la seguridad que van a ir en la dirección de tener más presencia, que no se generaría por estado de sitio. Este sitio no genera ninguna de estas cosas que he mencionado. El gobierno presenta una querella, no es por ley antiterrorista, dijo el subsecretario Monsalve. Entiendo que hay una razón de tipo práctico por eso, ¿no? O sea, nosotros, esto tiene a primera vista, ¿no? Todavía nos falta conocer más, pero tiene muchas características que le hacen verse como una acción terrorista. Sin embargo, la ley antiterrorista es inaplicable, o sea, no se logran condenas con ella, ni siquiera formalizaciones. Mira, un ejemplo claro es Yaitul. Yaitul estaba, digamos, investigado, querellado por el Ministerio del Interior hace mucho tiempo por ley antiterrorista. Mientras estuvo por ley antiterrorista no se logró ni siquiera una formalización. Después se cambió la querella, se amplió un espectro más amplio de delito y se obtuvo la formalización. Y por todos los delitos que se le acusó, el veredicto todos los acoge. Ahora hay que ver la sentencia, pero el veredicto todos los acogió. Entonces la querella que se presentó es por delitos que nos permiten llegar a las penas más altas. Asociación criminal, homicidio de carabineros en ejercicio, incendio, porte ilegal de armas, robo con violencia e intimidación. Esto nos puede llevar hasta 50 años. A lo máximo, sí, todos esos delitos están involucrados en este atentado. ¿Eso es perpetuo calificado? Totalmente. Ministra, muchísimas gracias por la gentileza estar hoy día. Gracias a ti, Iván. La ministra del Interior, Carolina Toá, en el final de esta edición de Mesa Central. Continuamos después de un momento con la edición de Tele 13 Tarde junto a Andrea Pino. Muchas gracias por estar ahí.